Investigadoras e investigadores nos cuentan sus versiones de la antropología. Sus encantamientos, sus rayes y sus propuestas. Conversaciones sobre asuntos de campo. Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a las conversaciones sobre asuntos de campo. Hoy es jueves 27 de agosto de 2020 y tenemos nuestro invitado especial del día de hoy, el profesor Diego Cagüeñas de la Universidad ICESI, del programa de antropología de la Universidad ICESI, pero es del Departamento de Estudios Sociales. Antes de darle paso a la presentación del profesor Diego, recordarles que estas presentaciones quedan subidas a la página al canal de PAI, Revista Etnografía, que está allá. Ahora llegaron todas las llamadas. Que está subido, ahora ponemos el link, ahí va llegando la gente. Tenemos subidas esta quinta temporada, hemos tenido invitadas e invitados de las universidades de Bogotá, pero hemos querido empezar empezar con la presentación del profesor Diego Cagüeñas en un recorrido por distintas universidades en donde se enseña antropología para escuchar los avances de investigación de los colegas, con el fin de que al mismo tiempo los colegas de la Universidad de Caldas y las estudiantes y los estudiantes tengan acceso a esos avances de investigación. Nuestro evento lo llamamos Conversaciones sobre Asuntos de Campo, como para hablar de todo y de nada un poco, pero digamos con el fin de enterarnos de qué es lo que está haciendo la gente, de cuáles son sus apuestas en la antropología, de cuáles son sus rayes, pero también cuáles son las cosas que les gustan. Y creo que en el caso del profesor Cagüeñas asistimos a una trayectoria de investigación, digamos, suficientemente redonda. Yo tuve la oportunidad de escucharlo por primera vez en el Congreso de Antropología 2017 en Bogotá, y quedé allí como muy entusiasmado con su perspectiva de la antropología, con una indagación poderosa en el ámbito del arte, con una preocupación por comprender un poco qué es lo que pasa cuando pasa el accidente, cuando nos pasa el acaso, cuando llegan las tragedias a este mundo en el que vivimos y, como decíamos hace un rato, a esta Colombia siempre golpeada en la que vivimos. Sin más, bueno, primero dándole la bienvenida a quienes nos acompañan en esta tarde, los profesores de la Universidad de Caldas, colegas de Bogotá, colegas de aquí de Manizales. Bienvenidas, bienvenidos. Entonces le damos la palabra al profesor Diego Cagüeñas con el enorme agradecimiento por tenerlo acá. Él hará una presentación y luego conversaremos un rato. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por conectarse. Espero que lo que presente hoy sea de su agrado. Muchísimas gracias a Luis Alberto por la invitación. Inesperada, pero pues esas son las mejores invitaciones. Y no, me parece muy chévere lo que están haciendo con el semillero y con la serie de invitados. Estaba viendo un poquito los que me habían antecedido en la serie y pues me alegra mucho. Hay cosas muy interesantes y me gusta que no sea tan bogotanocéntrica la cosa. Y también me parece que así es como la forma en que se construye como comunidad, ¿no? Leernos y oírnos, porque esta cosa de siempre estar leyendo gente que no nos lee es un poco extraño. Sí. Entonces, nada, lo que voy a presentar es de alguna manera casi que una sumatoria o una condensación, yo ya no sé muy bien, de mi trabajo de campo en Tierra Adentro, Cauca, que inicié, digamos así, conformalmente en 2007 y que luego he hecho de formas más o menos esporádicas por razones que después puedo comentar, y que fue como el material de mi tesis de doctorado, y que ahora estoy retomando, como tratando de darle como nueva vida a ese material que estaba ahí un poco durmiendo.
Y también, pues, si a alguien le queda esto sonando y le parece que valió la pena lo que aquí dije, el grueso de lo que voy a presentar va a ser publicado en un libro que espero salga antes de que termine este año, editado por la universidad, una universidad mexicana que se me olvidó ahorita el nombre, y la Universidad del Rosario, que es un texto dedicado a la violencia. Entonces, ahí yo tengo una contribución y una versión de esa contribución es lo que les voy a presentar hoy acá. No sé, creo que podemos arrancar entonces sin más preámbulos, porque pronto se me aburren, para que no se me desconecten. No, no va a pasar que nos aburramos. Acá estoy entonces pendiente. Listos. Entonces, voy a abordar estos tres temas, en especial el primero, el del desastre, y luego el de la finitud de la memoria un poquito como lateralmente. También podemos hablar un poco de eso, cómo me gusta a mí presentar las ideas. Y entonces, si quieres poner la siguiente, por favor, Luis. Este es un epígrafe que quisiera que tuvieran en mente mientras voy avanzando, porque, pues, nuevamente, no insisto mucho en las cosas, sino, pues, que quiero que como que esté ahí en sus mentes. Entonces dice: a menudo tiembla la tierra, la cordillera baila en el abismo, y los dioses de piedra se tambalean un poco apenas, ¿no? Entonces es un pedacito, una estrofa de este poema Tierra Adentro de Enrique Buenaventura, persona reconocida en la sociedad caleña. Y entonces quiero que tengan esas figuras de los dioses de piedra que se mueven un poquito y de la cordillera que se está moviendo, porque de alguna manera es como el mundo en el que del que voy a estar hablando. Bueno, entonces podemos comenzar, creo yo, con el siguiente. Bien. Entonces, voy a comenzar por aclarar el título, ¿no?, de la conferencia. Seguramente, pues, no es muy claro. Entonces, ¿a qué me refiero con un intervalo suficiente? ¿Sí? Que es el título de la charla. Entonces, se trata de una expresión que tomo prestada de James Edward Gordon, un arquitecto naval que luego de combatir en la Segunda Guerra Mundial al servicio de la Fuerza Aérea Británica, ayudaría a fundar la ciencia de los materiales y la biomecánica. En 1978 él publicó un libro que se llama Estructuras o por qué las cosas no caen, que son esas dos versiones de la portada de ese libro, que es un libro, pues, muy simpático, pero quiero que le presten atención a las portadas, que son muy dicientes, ¿no? Está el esqueleto, no se destacan por su diseño gráfico ninguna de las dos portadas, pero me interesa es que el esqueleto, ¿no?, el que está ahí en un texto escrito por un ingeniero sobre estructuras, ¿cierto? Entonces, que lo tengan ahí. Entonces, el libro describe el mundo físico como un gran sistema energético y se plantea la siguiente cuestión. Dice: en cierto sentido, escribe Gordon, ¿no?, una estructura es un artefacto que existe para retrasar un evento que es energéticamente favorable. Sin embargo, tarde o temprano, el peso caerá y la energía será liberada. El fin de una estructura es retardar tales eventos por una temporada, por una vida o por miles de años. Pero todas las estructuras sean rotas y destruidas al final, tal y como todas las personas terminarán por morir. El propósito de la medicina y la ingeniería es posponer estos incidentes por un intervalo suficiente. La pregunta entonces es: ¿qué ha de ser considerado un intervalo suficiente? Bueno, entonces esa es una frasecita tomada del libro de Gordon, y nuevamente me parece interesante, es un ingeniero que nos plantea esta pregunta, ¿no?, por las estructuras y su fin, pero lo interesante es que obviamente no es una mera cuestión técnica, ¿no?, de cuánto dura el edificio en pie o el puente, sino que él lo relaciona, pues, con nuestra mortalidad, ¿no?, con nuestra finitud. Entonces, la expresión de Gordon es decent interval, ¿no?, que puede ser algo así como un intervalo decente, prudente, respetable, inclusive digno, ¿no? Entonces, pregunto yo, ¿qué es exactamente un intervalo suficiente entre la caída en el mundo y la caída en el cadáver?, ¿no? Entonces, planteo así la pregunta porque accidente, la palabra accidente viene del latín accidens,
que viene de accidere, que viene de cadere, que significa caer, ¿no? Entonces, el accidente por excelencia es la caída. Lo inquietante y también lo interesante es que cadáver, la palabra cadáver también viene de cadere, ¿no? Del mismo verbo, de la misma palabra, de caer. Desastre, por su parte, se deriva del latín astrum y del griego astron, es decir, estrella o planeta. Entonces, disastrum, desastre, es una estrella caída, un cuerpo celeste que ha salido de su órbita natural, ¿no? Entonces, teniendo como estas cosas en mente, esta presentación explora aquel intervalo, suficiente o no, es lo que vamos a ver, que se da entre dos caídas. Esto es entre dos accidentes, la caída en la sociedad, por un lado, y por el otro lado, la caída en el cadáver. Bueno, entonces, para precisar un poquito más de lo que les quiero contar hoy, voy a hacer referencia también muy rápida a un argumento que Jacques Derrida presenta en su texto muy famoso, en su libro La Gramatología, y que me parece que es especialmente agudo. El tercer capítulo de ese libro está dedicado a una lectura muy detallada del ensayo sobre el origen de las lenguas de Rousseau, ¿no? En ese extraño texto, en el ensayo sobre el origen de las lenguas, Rousseau dedica varias páginas a describir lo que él llama el estado natural o la edad de oro, ¿no? Entonces ahí él comienza a esbozar una metafísica que supone en el inicio de la historia, tal vez la historia occidental nada más, un instante primordial en el que la humanidad abandona una suerte de lo que él llama primavera perpetua, ¿sí? Que se caracterizaba por la indolencia, la inercia, debido a que hay un golpe fatal, un choque inconcebible o una calamidad que viene desde fuera y da origen a la sociedad, ¿no? La sociedad viene después de este accidente. Solo algo accidental explicaría la partida de ese supuesto estado adámico en el que todas las necesidades estaban saciadas y el deseo no conocía insatisfacción. ¿Sí? ¿Qué podría llevar al género humano a quererse apartar de un sistema natural que lo sacia a plenitud? Entonces, según Derrida, se trata de un quiebre radical, fundamental, cuyo sentido no pertenece ni a la naturaleza que se abandona, ni a la sociedad a la que se arriba. Entonces, puedes poner la siguiente. Yo no suelo usar muchas citas en las presentaciones, pero es que esto me parece como clave para darle como el contexto a lo que estoy tratando de hacer. Entonces dice Derrida en su lectura de Rousseau, el paso de una estructura a otra, por ejemplo, del estado de la naturaleza al estado de sociedad, no puede explicarse por ningún análisis estructural o, digamos, ningún análisis interno. Tiene que haber un factum exterior, irracional y catastrófico que debe hacer irrupción, ¿no? Entonces, como que vivíamos en esta especie de, como de estado natural, todo pleno, todos felices, y de pronto pasa algo, y ese algo viene de fuera. De hecho, pues, aunque Rousseau no lo hizo en las palabras, es el dedo de Dios. Llega el dedo de Dios y mueve el planeta se inclina un poco y comienza a girar, y entonces comienza a haber estaciones, entonces la gente se ve obligada a tener que trabajar para tener comida en el invierno, ¿sí? Entonces, esa es como la metafísica que hay detrás del análisis de Rousseau. Entonces, se trataría entonces de un golpe que pone fin a la inercia del estado de naturaleza y establece la distinción tan cara a la tradición humanista entre historia natural de un lado y la historia humana del otro. Entonces, de ahí en adelante los desastres serán, entre comillas, desastres naturales. Esto es destrucción causada por fuerzas no humanas, potencias fuera del control de la vida política y social. De ahí en adelante, el desastre será irrupción y siempre nos va a tomar por sorpresa, ¿no? Entonces, es imposible de prever o de prevenir y será manifestación de una naturaleza impasible frente a los deseos, aspiraciones y trabajos de la vida humana. Bueno, la siguiente. Un poco para que no quede como que esto es simplemente como una anécdota. De hecho, esta idea es muy común, digamos, en el pensamiento occidental. Entonces, esta metafísica se puede rastrear por mencionar tan solo uno de muchos casos posibles también en Hannah Arendt, ¿no? Para quien es necesario no olvidar que la fuerza que utilizamos en el habla cotidiana como sinónimo de violencia, especialmente si la violencia sirve como medio de coacción, debería quedar reservada en su lenguaje terminológico a las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? O las fuerzas de las circunstancias, las fuerzas frente a las que realmente no tenemos mucho que hacer, lo que ella llama ahí como la fuerza de las cosas, ¿no? Esto es para indicar la energía liberada por movimientos físicos o sociales, ¿no? Entonces, así las cosas, a la historia natural pertenecen las fuerzas y a la historia humana la violencia y el poder, ¿no?
La primera, la historia natural, opera según la lógica de las causas y la segunda obedece a los motivos, intenciones y deseos humanos. Entonces habría dos reinos, por lo tanto. El reino natural, hecho de procesos materiales autorregulados que forman y transforman el universo físico, y el reino social, en el que la humanidad se impone la esclavitud, los trabajos y lo que Rousseau llama las miserias inseparables del Estado social. ¿Vale? Entonces la necesidad se opone a la contingencia, las leyes naturales se oponen a los procesos históricos. En suma, la naturaleza está de un lado, la política y la sociedad están del otro. Los geólogos rara vez se interesan por los avatares de la política y los científicos sociales no suelen ocuparse de los mecanismos tectónicos. Siguiente. Entonces, en el origen de esta decisión, de esta separación, ya lo dije, hay un golpe de gracia que deja atrás de sí una humanidad expulsada de la naturaleza, marcada por un vocabulario moral y una iconografía metafísica pletóricos de imágenes de desastres y de caídas, ¿no? La expulsión del paraíso, el castigo del diluvio, los ángeles caídos, el derrumbe de la Torre de Babel, ¿no? Entonces ahí pongo solo 2 ejemplos de muchísimos posibles de caídas, ¿no? De desastres. Entonces está los famosos grabados de Gustave Doré sobre el paraíso perdido de John Milton, ¿no? Entonces ahí está Satanás caído, y en el otro está un santo, no recuerdo el nombre del santo, que salva a ese niño que se está cayendo del balcón, ¿no? Entonces ahí, pero son solamente 2 imágenes de muchísimas posibles, una corresponde al siglo XIV, la otra al siglo XIX, ¿no? Entonces en los orígenes del mundo moderno o de Occidente, instauran una suerte de duelo por la naturaleza perdida, ¿no? Añorábamos ese estado, digamos, de naturaleza, estado de vivir en esa primavera perpetua. Las consecuencias de este desastre inicial son inabarcables. Yo pienso que atraviesan todas nuestras vidas y todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Y lastran nuestras vidas que inician con la caída en la sociedad, ¿no? Se nos vuelve necesario vivir con los otros y terminan con la caída en el cadáver, ¿no? Entonces, ese es como el intervalo suficiente del que estoy hablando. Entre volverse persona social y volverse cadáver. Por un lado, la vida está a merced de fuerzas no humanas que pueden irrumpir en el momento más insospechado, y por el otro está expuesta a las violencias caprichosas que no dejan de acechar las vicisitudes de la política. Entonces estamos ante una metafísica que determina una cierta fragilidad de la vida humana, atrapada entre fuerzas y violencias en gran medida inmunes a su gobierno. No obstante, y esto es de lo que voy a tratar de proponer hoy, de mostrarles, es que los reinos natural y humano a veces se encuentran y se contaminan mutuamente, ¿no? Entonces me voy a tener un poco en esta encrucijada entre fuerza y violencia, entre naturaleza y sociedad, para examinar lo que sucede cuando la distinción se quiebra, de tal modo que la fuerza se socializa o se humaniza, y la violencia se naturaliza o se deshumaniza. Bueno, entonces la siguiente, por favor, Juan. Bien. Entonces, para ello, nos vamos a dirigir hoy a un valle de 1.300 kilómetros cuadrados en el suroccidente colombiano, labrado con paciencia sin medida a lo largo de millones de años por el empuje de las aguas del río Páez, a medida que se abren camino por las estribaciones de la cordillera central, bajo la tutela del volcán nevado del Huila. Hace 5 siglos, el empuje de la empresa conquistadora también se enfrentó a las montañas formidables de los Andes colombianos. Las abruptas pendientes, los gélidos páramos, los torrentosos ríos, aunados a la férrea resistencia de los pueblos originarios, decidieron el bautizo europeo de este valle, tierra adentro. Entonces, la siguiente. Esa es como una posible de miles de panorámicas que puede tomar uno en esta zona increíble del país, ¿no? Entonces, tierra adentro es esto. Desde la cumbre del Alto de Chumbipe, que es de donde saqué esta foto, en la orilla oriental del río Páez, todo se muestra quieto y definitivo, venido de los tiempos del fuego y el hielo y de los tiempos del volcán. Ni siquiera el impetuoso fluir del Páez, allá al fondo de la foto, logra perturbar la quietud. Pero eso es solamente una ilusión. Múltiples fuerzas y diversas violencias recorren este valle. Tierra adentro, el aparente reposo del mundo oculta el aparente reposo del mundo oculta que la cordillera baila en el abismo y que el volcán nevado está despertándose de un largo sueño. Para escapar de la ilusión que escamotea las fuerzas y energías que moldean este y todos los rincones del planeta, es menester admitir que no tenemos una perspectiva sobre el mundo, sino que por el contrario es el mundo
el que nos hace entrar en una de sus perspectivas, ¿no? Creo que estando en el valle te obliga de alguna manera a ver el mundo de una cierta manera. Entonces, entrar en la perspectiva del Alto de Chumbipe permite descubrir en los resquicios de esa ilusoria inmovilidad un universo engendrado por deidades y erupciones volcánicas en el ayer de los tiempos sin tiempo, un universo poblado por caciques petrificados, lagunas paridoras de espíritus, deidades de piedra ígnea, escombros de pueblos semicubiertos por el lodo reseco y los huesos hechos tierra de las vidas que han encontrado en el fondo de las aguas del Paes, su última morada. La primera estrofa de Tierra Adentro del poemita con el comenzamos hoy dice así: en las altas montañas donde arde la nieve, el viento silba, aúlla, como la única memoria de milenios de olvido. Bueno, entonces ahí ya entró la memoria, entonces también para que vean cómo se van uniendo las piezas o como yo creo que se unen. Las palabras son forzadas a entrar en la perspectiva del nevado para dar expresión a la vastedad de los tiempos de la orogénesis que lleva alrededor de 20 millones de años pariendo la cordillera. En el curso de este inabarcable lapso, el choque incansable de placas tectónicas y el correr de las aguas sinuosas del Paes y sus afluentes han depositado la molaza andina con lentitud y perseverancia telúricas en el lecho del valle, dando a luz conglomeraciones polimícticas que pliegan la superficie planetaria y perfilan los cauces fluviales. En la cumbre de Chumbipe, el viento silba, mientras erosiona con paciencia impertérrita el registro de la formación del planeta y desgasta los rastros de las incontables vidas que en él han habitado. La piedra opone resistencia a esas fuerzas, y las formas resultantes de este juego de fuerzas son las formas de la memoria. Vientos, lluvias, avalanchas y erupciones le han dado a Chumbipe y a las memorias en él inscritas una forma de estribo. No se puede ver porque tomé la foto desde la cima, ¿no? Entonces me tienen que creer aquí. Desde esa cumbre, a finales del siglo XVIII, la cacica Paes Angelina Guyumuz contempló sus dominios, creó el resguardo de Togoima, fortaleció las alianzas entre caciques paeses para hacer frente a la invasión peninsular y concibió la idea de regalarle una silla de montar dorada a Simón Bolívar como muestra de simpatía con la campaña libertadora. Pero Chumbipe, el Alto, no es solamente un estribo, también es un cacique pijao petrificado tras ser derrotado por los españoles. Entonces el mundo de Tierra Adentro nos hace entrar en todas esas perspectivas a la vez. La de una montaña que surge de los océanos del Paleozoico plagados de volcanes sumergidos, la de un cacique derrotado por los invasores y convertido en montaña, la de una cacica que desde esa misma montaña funda su territorio y luego renuncia a su autonomía en favor de quienes decían luchar contra esos mismos invasores. Chumbipe es todas esas perspectivas, aunque no siempre de manera simultánea o armónica. Sin embargo, parecen compartir la intuición de que el trabajo de las fuerzas y violencias que forman y destruyen el planeta no encuentra descanso. Permaneciendo en la perspectiva que instaura Chumbipe, desde lo alto de la cuenca del Paes, se entiende que formación y destrucción son tanto opuestas como análogas. Se entrevé que sus historias pueden remontar a orígenes comunes y a desastres compartidos. La siguiente. Hacia finales del siglo XVI, los conquistadores españoles ya hablaban de la tierra adentro para referirse a esas tierras encajonadas entre las escarpadas laderas de la cordillera central, enmarcadas por el volcán Puracé y el volcán Nevado del Huila, y atravesadas por las tumultuosas aguas de los ríos Paes, Uyucos, Moras y sus numerosísimos afluentes. Allá, tierra adentro, encontraron cientos de deidades esculpidas en tierra volcánica, abandonadas a su suerte por sus desconocidos talladores. La furia conquistadora no tenía paciencia para descifrar el mundo desde el que la observaban esos ojos pétreos. Por el contrario, esos dioses de piedra, a los que canta el poema de Buenaventura, fueron prontamente desestimados como meros vestigios de idolatría y superstición. 2 siglos después, el sacerdote Eugenio del Castillo y Orozco pasaba sus noches entre los indios paeses obstinado en descifrar su lengua. El fruto de su trabajo es el primer vocabulario paes castellano. El misionero deseaba hacerse a las palabras necesarias para liberar a los indios del yugo de la ignorancia y la idolatría. En una breve introducción que el lingüista Ezequiel Uricoechea escribe para la edición del vocabulario del padre Castillo, afirmaba que los paeses comparten, entre comillas, la inclinación al culto de lo sobrenatural que parece innata en el hombre.
inclinación que expresaban tallando deidades de piedra. Ídolos las llama tanto Ubicochea como el padre. Estas gentes, alega, están dispuestas a acoger las más absurdas creencias y a dar sus vidas por ellas, con tal que halaguen. Concluye que las supersticiones tenían tanto arraigo entre los países porque acaloran el insaciable deseo de penetrar en lo desconocido, ¿no? El padre Castillo nunca se permitió entrar en la perspectiva del mundo paez que aspiraba a evangelizar, como tampoco lo hizo la gran mayoría de los misioneros llegados a América durante los años de conquista y colonización. No atisbó el pasado profundo, inescrutable, del que proviene la mirada del rostro en la piedra. Los paeses, hoy llamados Nasa, no son los escultores de esos dioses. Los huesos inhumados en los hipogeos labrados en los filos de la cordillera pertenecen a un pueblo olvidado que simplemente conocemos como cultura tierra adentro. La relación de los Nasas con esas tumbas y estatuas es complicada. Por mucho tiempo fueron objeto de desdén y temor sacro. Muchos aún les temen. Las llaman tumbas de Pijao. La tumba del Pijao ha dejado tras de sí singulares formas de destrucción y es de importancia central para comprender la historia de violencia colonizadora en el suroccidente colombiano. Según Juan Rodríguez Freile, el famoso reconocido autor del Carnero, los Pijaos llegaron a tierra adentro por el norte huyendo y derrotados. Cuando lo que llama bandada de langostas, se encontró con los paeses, en un principio se hicieron aliados para después combatirlos y arrebatarles sus tierras, pues los Pijaos eran ante todo, entre comillas, gente belicosa. Los españoles, por su parte, también temían a los Pijaos. Los consideraban curtidos guerreros y astutos enemigos. Se rumoraba que tenían pactos con el demonio y que recurrían a la brujería. No consumían sal, lo que consideraban propio de gente sin bautizar. Los tenían por caníbales. El Pijao encarnaba el prototipo del indio bravo, destructor de poblados y reacio al evangelio. Elías Sevilla y Juan Carlos Piñacue sostienen que la alianza entre Pijaos y paeses se rompió cuando estos últimos se unieron a los españoles en su campaña en contra de los primeros, como también denota la historia de la silla de montar de Simón Bolívar. La memoria del Pijao como bárbaro y salvaje sería el resultado de esta intriga. Así pues, hay una violencia y un terror antiquísimos incrustados en el seno de las montañas. Los Nasa evitan el contacto con los restos que reposan en esos entierros, ya que pueden transmitir lo que ellos llaman la enfermedad del cacique. Por ende, cuando se descubren tumbas de Pijao durante la construcción de viviendas, de zanjas o de caminos, los tehualas, que son los sabedores espirituales y políticos de los Nasa, aconsejan refrescar el sitio, volver a enterrar los huesos y limpiar a quienes han entrado en contacto con lo que ellos llaman el sucio. Lo que hay que hacer en esos casos es voltear el sucio, con la ayuda de las varas de mando, refrescándolas en algunas de las muchas lagunas de la cuenca del país. El potencial contaminante de los entierros los hace temibles. Se trataría de un temor heredado de la cruzada misionera por extirpar la idolatría, el cual a su vez hablaría de una relación en un principio de alianza y luego convertida en una relación de extrañamiento y distancia por la violencia de la conquista europea. Estas relaciones de miedo y destrucción tienen también una larga historia. De principios de la década de los 50 del siglo pasado nos llega una anécdota contada por el antropólogo alemán Horst Nachtigall. Entonces, si podemos ver la siguiente. Este no es exactamente el entierro Pijao del que voy a hablar, es simplemente como para que se den una idea de cómo se ven los hipogeos, ¿no? Y algunas de las cosas que se han encontrado y se han conservado. Por esos años, Nachtigall excavó en el Parque Arqueológico de Tierra Adentro junto a un Nasa del que solo menciona su nombre, Victoriano. Al toparse con los huesos de un entierro, Victoriano se asusta y se niega a tocarlos. Nachtigall explica que luego de haber desenterrado casi un centenar de urnas funerarias, no había más lugar para guardar el entierro que el cuarto de Victoriano. Entre lágrimas, el indígena le pidió no hacerlo porque esos restos lo matarían. Para él era indiferente que las urnas hubiesen sido lavadas, aún conservaban la plaga, ¿sí? Porque obviamente lavarlas con agua y con jabón no es lo mismo que a que la limpie un tehuala. Esa era razón más que suficiente para consultarle al tehuala de su cabildo, pero por falta de tiempo Victoriano no pudo acudir a su sabiduría, de modo que cuando días más tarde sufrió un agudo dolor de muelas, culpó al sucio del entierro.
No parece que el arqueólogo haya percibido del todo la violencia de la historia que narra, ¿no? Simplemente parece una historia graciosa, ¿no? Simpática, por no compartir la perspectiva del mundo de Victoriano. Violencia que hace eco también de la destrucción que en tierra adentro han dejado tras de sí la iglesia y la corona. Lo que para Nachtigal es poco más que evidencia arqueológica, eso que están viendo ustedes ahí en la foto, para su informante, entre comillas, ¿no? NASA, esa expresión aterrorizante de un mundo de violencias que investigadores como Hugo Portela y los citados Sevilla y Piñacue han denominado el complejo Pijao. Este complejo se halla en las cuevas, agujeros y depresiones que puntúan la tierra adentro. La siguiente. Estas oquedades son entradas a la casa subterránea donde moran los pijaos que nunca se rindieron ante la violencia del conquistador y se negaron a ser bautizados. Son el hogar de lo bravo que se opone a lo manso. Se trata de huacas de pijao o huecos de tesoro señalados de un pasado y una existencia previos, señales de un pasado y una existencia previos al Dios cristiano. Con todo, lo bravo se antoja cada vez más amansado. Varios de los guías y empleados del Parque Arqueológico de Tierra Adentro son NASA. Al menos desde 2006, el Cabildo de San Andrés de Pisimbalá ha venido discutiendo con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia la posibilidad de asumir su administración. Han comenzado a ver en el parque una promesa de ingresos provenientes del turismo. Y ello ha dado pie a una paulatina reintegración de los pijaos y sus tumbas a la dinámica cultural ancestral y actual de los pobladores de San Andrés de Pisimbalá. Sin embargo, las demandas técnicas que supone la conservación de los hipogeos, entre otros factores, como el mandato que tiene el ICANN de preservar el patrimonio arqueológico del país, hace muy improbable que la administración cambie de manos. De igual modo, el temor de que el turismo convierta en atracciones para foráneos sitios sagrados que solo deben ser visitados con el permiso de los tehualas para evitar la furia de los espíritus que allí residen, parece obrar en contra de estos planes. Las tumbas de Pijao y los dioses de piedra vienen de un pasado anterior al de las guerras de conquista y la resistencia a la evangelización cristiana. Pertenecen a una memoria que también antecede al accidente imaginado por Rousseau en el inicio de la historia, distinguir entre naturaleza y sociedad. De aquellos escultores de dioses de piedra, nada sé. Como sus creadores se ocultan tras las brumas que circundan nuestra memoria, la lejanía desde la que devuelven mi mirada estas figuras rotundas, grávidas, me remonta a un pasado profundo, un tiempo tumultuoso de cataclismos originarios cuyas ondas sísmicas aún reverberan en el presente. Son tiempos de hielos y fuegos. Los dioses están tallados en la piedra volcánica que dio vida a los Andes. Están hechos de cataclismo y convulsión mineral, como si sus tallistas se hubiesen hecho uno, en perfecta mímesis, con las fuerzas telúricas de creación. Siguiente. El 18 de febrero de 1906, la hermana N envió una carta a la sede de la Congregación de la Misión en París. Aunque de ella la memoria solo ha conservado una inicial, ¿no? N, su voz nos permite especular que la hermana N era una novicia cuando escribió estas líneas para dar expresión a su asombro. El 31 de enero, esto es la hermana, hacia las 10:30 de la mañana yo venía del jardín de la cocina al cuarto de la comunidad, cuando al frente de mi clase veo a todas las hermanas, unas de rodillas, las otras de pie, orando, los niños gritando misericordia. Esto me daba risa y les dije, ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? Una de nuestras hermanas me respondió, temblor. Lléveme corriendo a la capilla para orar yo también. Apenas estuve de rodillas cuando los cuadros del camino de la cruz, la lámpara del santuario, todas las estatuas se movían con tal violencia que creí llegar el fin. Dije con todo mi corazón el acto de contrición y la plegaria, Señor, dejo mi alma en tus manos, y permanecí en tranquilidad. Duró 5 minutos. Este temblor fue tan fuerte que las campanas de la iglesia repicaban. Bueno, hasta ahí la carta de la hermana. Monseñor Émile Larquer, que es el retrato que tienen ahí, misionero vicentino que en 1924 se convertiría en prefecto apostólico de Tierra Adentro, escribió una carta similar en Pitalito, Huila, varios kilómetros al norte de Popayán y de la hermana N. En ella asegura que fue escrita bajo los efectos del terror causado por el temblor. El padre Larquer informa a sus lectores parisinos que el 18 de febrero de 1906 hizo erupción el volcán Aguay en Ecuador. Las consecuencias fueron terribles, y aquí cito al padre.
En varios lugares la tierra se resquebrajó, llevándose consigo casas y habitantes. En varios pueblos las iglesias se vinieron abajo. En Pasto, por ejemplo, todas las que existían, una veintena se podría decir, están fuera de servicio. Habrá que destruirlas para volverlas a edificar. Hasta ahí el padre. El 6 de febrero del mismo año, el padre Larquer recibió un telegrama del gobernador del Huila, alertándolo acerca de las dificultades de comunicación debidas a los daños sufridos por los cables submarinos en el Océano Pacífico. El telegrama mencionaba numerosas erupciones submarinas, un fuerte olor a azufre, el calentamiento de las aguas costeras y miles de cadáveres de peces y aves. Por su parte, la hermana N también escribe sobre terremotos y volcanes submarinos. Ella dice, un pueblo en el que vivían 52 familias fue arrasado y la isla Gorgona en el Pacífico ha desaparecido. Antes de encomendarse a las oraciones de sus lectores, la hermana esboza una imagen similar a la que el gobernador le describe al padre Larquer. Nos dijeron que el agua había subido hasta encima de los árboles y que el volcán arroja agua hirviendo de tal forma que el mar está blanco de peces muertos. A pesar de que no he encontrado registro del volcán Aguay ni de actividad volcánica submarina por esas fechas, es probable que esos testimonios se refieran al terremoto de 8.8 grados y el posterior tsunami que golpeó las costas de Colombia y Ecuador el 31 de enero de 1906, afectando las poblaciones de Río Verde, Micay y Tumaco. El poder de las olas alcanzó playas en Costa Rica, México, Hawái y Japón. El estimado de víctimas oscila entre 500 y 1.500. Sea o no sea así el caso, deseo señalar que en estos relatos el desastre no es solo destrucción. El padre Larquer, por ejemplo, anota que era un espectáculo conmovedor ver a la multitud abandonar las misiones y arrodillarse en las calles y en la plaza pública invocando al cielo. El terror de la muerte ayudó en gran medida a la misión. La hermana N compartía también esa certeza. Nuestros hermanos misioneros nos dicen que esos temblores hicieron más bien que una misión. Parece ser que hay personas que hacían más de 30 años que no se confesaban y que volvieron a Dios. Bueno, entonces si nos permitimos entrar en la perspectiva de estos misioneros vicentinos, la destrucción y el sufrimiento pueden presentársenos como fuente de instrucción, ya que su sentido parece ser el de fortalecer la obra de la Iglesia. En tanto que pruebas de fe consolidan el orden de las cosas antes que subvertirlo. Las fuerzas naturales se interpretan a la luz del designio divino. El terremoto es tan natural como sobrenatural. Doblemente fuera de la comunidad humana, por ser expresión tanto de las ciegas fuerzas planetarias como de los inescrutables planes de Dios, que pronto puede ser lo mismo. En ambos casos se trata de una irrupción, de una destrucción venida de un dominio que solo la fe puede escrutar. No es posible decir si la destrucción que el terremoto deja atrás de sí pertenece a la historia natural o a la humana. Es más, no es posible decir si tal distinción tiene aquí alguna relevancia. Quizás sea una tercera historia, la historia divina, donde la destrucción halle sentido. De nuevo el padre Larquer dice, el terror de la muerte ayudó en gran medida a la misión. Nuestros hermanos misioneros nos dicen que esos temblores hicieron más bien que una misión, escribe la hermana N, como ya les había comentado. Volcanes irreligiosos son congregados por la fuerza o violencia, natural o divina, por el bien de todo lo vivo, por el bien de la misión. El desastre es puesto en el inicio de la misión, de modo que la destrucción renueva y vuelve a fundar la fe. Siguiente. Yach se dice volcán en Nazayube. Bajo la perspectiva NASA, el volcán nevado del Huila es parte de la vida y cuerpo de Quihue, la madre tierra. Los tehualas sostienen que el volcán debe ser criado para mantenerlo fortalecido. Los NASA deben hablar con el volcán porque es el ojo de la naturaleza. El volcán tiene 7 patas en distintos picos de los Andes. Cuentan los ancianos que por los nevados respira el sol que está dentro de la tierra. También son los oídos por donde la tierra escucha los mensajes de los tehualas, ¿no? Entonces es ojo y oído. Dicen que el nevado iba a ser tan alto que estuvo a punto de chocar con los Nehue o los ancestros, de modo que los tehualas debieron ayudar a conciliar para evitar la furia ancestral. Le dieron de comer y beber al volcán y así dejó de crecer. Se quedó con el cuerpo que tiene ahora. De ahí la importancia que los NASA no olviden alimentar y fortalecer el cuerpo del nevado, así como se recuerda a una persona con necesidades. Este segmentico se lo debo a Wilson Finsquet Chabaco, que viene haciendo un trabajo de recopilación
de la memoria de los mayores en tierra adentro. Bueno, entonces ese pedacito no es realmente mío. Para muchos NASA, la avalancha del río Páez del 6 de junio de 1994, que dejó centenares de víctimas y varios pueblos destruidos, es un llamado de atención por el descuido al que habían relegado al volcán. Haber descuidado la lengua nativa y la medicina tradicional también había encolerizado a Quihue. Pero estas no serían las únicas razones del desastre. Quienes viven cerca del parque arqueológico cuentan que durante los primeros meses de ese mismo año, un arqueólogo entró sin permiso a un lugar de descanso de los Nehue. Habría bajado por un túnel que lleva a una laguna subterránea y hurtado unas piedras que pertenecen a Kpish, el dios del trueno. Algunas versiones de esta historia ubican ese túnel en el cerro sagrado de Chumbipe, el cerro con el que comenzamos. Esto enfureció a los Nehue, quienes enviaron las tormentas que junto al temblor de tierra provocaron la avalancha. Su morada no había sido protegida debidamente. A lo largo y ancho de tierra adentro, los sitios sagrados NASA están interconectados en una poderosa red de fuerzas espirituales, de modo que esta profanación tuvo efectos violentos a lo largo y ancho del valle. Pequeñas avalanchas que destruyeron casas y sembradíos de café anunciaban el desastre. La madre tierra se había enojado. Los tehualas establecen estas conexiones, tal y como Monseñor Larquer y la hermana En establecieron sus propias conexiones, porque cada mundo tiene sus autoridades. Por ello, otros tipos de autoridad han hecho presencia entre las gentes de tierra adentro para hacer sentido del desastre y su repetición. La siguiente, por favor. Desde 1994, otras 2 enormes avalanchas han destruido casas, escuelas, puentes y caminos, si bien los protocolos de evacuación han servido para evitar pérdidas humanas significativas. Es así como en 2007, luego una segunda avalancha, que es la que están viendo ahí, la geóloga Marta Lucía Calvache llega a Belalcázar, cabecera del municipio de Páez, y una de las poblaciones más afectadas por las avalanchas del río Páez, pues se erige justo sobre la orilla occidental del río. Dice la doctora Calvache, puedo decir que el poder de la naturaleza es inmenso, infinito, que a veces somos muy pretenciosos creyendo que con el conocimiento que tenemos podemos controlar todo, cuando lo único que podemos hacer es prevenir. Esta reflexión surge de su encuentro directo con el furor volcánico tras sobrevivir a una explosión del Galeras en la que murieron 9 de sus colegas. Sin dejarse amedrentar por el fuego, ha desafiado la furia de volcanes tan célebres como el Vesubio, el Etna o el Santa Elena. Su fama la precede. De modo que cuando la doctora Calvache entró a Belalcázar, la población esperaba su opinión con ansiedad. Tristemente, las noticias no eran buenas. La avalancha del 94 fue causada por un terremoto, pero la de 2007 y luego la que vendrá en 2008 son causadas por la actividad volcánica del Nevado del Huila. El volcán se había despertado. Así reporta Manuel Cota Escobar, un docente de la Normal de Belalcázar, el mensaje de la geóloga en El Espectador. Vino la doctora con esa calma y esa sencillez de vocabulario propias de las personas que tienen la experiencia y el suficiente conocimiento de causa y nos dijo que esos volcanes no se quedan dormidos 500 años para luego despertarse y tirarse 2 vientecitos, que deberíamos esperar cosas mayores. Nuevas erupciones no son improbables, pero la ciencia no está en capacidad de predecirlas. Hay que estar preparados, conocer las rutas de evacuación. Deben estar muy atentos, la doctora Calvache vuelve a intervenir, y no bajar la guardia. El volcán está dando claras evidencias de que no está tranquilo para nada. El que los belalcazunos a veces llaman el viejo canoso se ha puesto temperamental. Calvache lo explica así. El Nevado del Huila es todo un señor porque a él y a ellos, ¿quién los entiende? Una vez más, las fuerzas naturales se entrometen en el dominio de la historia humana. El volcán es un señor caprichoso. Ya lo habían dicho los NASA, Quihue está montando en cólera. Pero la destrucción que para el pueblo NASA es expresión del comportamiento conocido y habitual de los Nehue, a Calvache y la gente mestiza del casco urbano se les presenta como fruto de las fuerzas que permanecen inaccesibles para la previsión y el dominio humanos. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el Nevado del Huila, con sus 5.364 metros de altura, es el volcán más alto del país y el punto más elevado de los Andes en territorio colombiano. Siguiente. Los primeros registros escritos del volcán de los que disponemos se encuentran en un texto escrito por el oidor de la Real Audiencia de Santa Fe, Tomás López de Medel, en 1566 y publicado con el título de Tratado de los Tres Elementos. El autor menciona incandescencias provenientes del volcán que permitían a los habitantes de las zonas aledañas trabajar en el campo en las noches.
En su relación de la guerra que libró en contra de los pijaos, Juan de Borja envió a Felipe III un mapa de tierra adentro en el que dibuja una gran fumarola coronando el nevado. En una de las ilustraciones que el coronel Manuel María Paz dibujó como miembro de la comisión coreográfica, las nieves del volcán aparecen manchadas de ceniza, que es la imagen que tienen ahí. Los geólogos alemanes Alfons Stubel y Wilhelm Reis escalaron el nevado en 1869 y reportaron fumarolas. Lo mismo vale para Erwin Krauss, pionero del montañismo colombiano, quien fotografió el cráter en 1944. Esta serie de rastros vulcanológicos sugieren que el Viejo Canoso está despierto desde hace unos cuantos siglos, a pesar de que el registro geológico no muestra actividad en los 500 años previos a la erupción del 2007. Se trata entonces de la latencia y la ubicuidad de los signos de la destrucción que yacen en otras formas de la memoria. La magnífica vista de la cumbre del Nevado es fuente de orgullo para las gentes de tierra adentro. Es inevitable encontrarla en toda promoción de la zona como destino turístico, al lado de los dioses pétreos y los hipógeos del parque arqueológico. No es usual que la cima esté despejada, por lo que su aparición es siempre recibida con beneplácito. De hecho, yo nunca he podido ver la cima del Nevado, siempre ha estado nublada. Se dice que el mejor momento para asistir a este espectáculo es el amanecer, cuando el sol se eleva y sus rayos se reflejan en los hielos del glaciar, cuando los tiempos del sol y la nieve chocan por unos instantes. Recuerda Manuel, un historiador del que hablamos ahora, que antes de que las avalanchas destruyeran la escuela normal, sus estudiantes, muchos de ellos venidos del Huila, se disputaban la propiedad del volcán, pues a pesar de su nombre, buena parte de las faldas caen en el departamento del Cauca. Hoy, luego de que 3 avalanchas se han precipitado desde sus cumbres, la belleza del volcán no ha menguado. La admiración que inspira no ha declinado. El carácter potencialmente destructivo de la montaña es parte integral de los mundos que prosperan a sus pies. Pero erupciones y avalanchas no son los únicos modos de destrucción que han puntuado las vidas que albergan estas cordilleras. Hay otras fuerzas y otras violencias que corren por allí. En octubre de 2002, El Tiempo publicó un artículo que describe el rediseño de la estrategia político-militar de las FARC para enfrentar al gobierno de Álvaro Uribe, cuya posesión presidencial había tenido lugar tan solo un par de meses atrás. De acuerdo con Viviana Mercado, entonces subeditora de la Unidad de Paz del periódico, durante estos 2 meses y medio ha reinado una especie de calma chicha por parte de esta guerrilla, receso roto por esporádicas acciones asociadas con terrorismo que generan aún una mayor incertidumbre sobre lo que está por venir. Sin entrar en detalles, el general Jorge Enrico Mora afirmaba: se está preparando algo. Para redondear la imagen de incertidumbre, el artículo concluye reconociendo que las FARC no solo disminuyeron sus ataques, sino que bajaron la presión sobre los alcaldes y funcionarios locales, aunque la amenaza sobre ellos sigue latente. Una semana antes de esta publicación, Belalcázar había soportado un nuevo hostigamiento de las FARC, despertando entre sus pobladores el triste recuerdo de que durante un tiempo tuvieron el terrible récord de haber enfrentado la toma guerrillera más larga de la historia colombiana, cuando esa guerrilla se adueñó de sus calles durante una semana entera en 1986. Luego vendría MeToo y todo lo demás. Perdieron el récord. La calma chicha tiene sus propias formas de destruir y socavar el mundo. Es diciente que Manuel recurra a la misma expresión para describir la vida bajo el volcán tras la repetición de la avalancha. Entonces Manuel dice lo siguiente: después de los sustos que nos pegó el volcán desde el pasado sábado 29 de marzo de 2008, cuando el nivel de actividad pasó a naranja y el Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres tomó la decisión de suspender las actividades académicas en muchas de las instituciones educativas del municipio y que llegó a su punto más crítico en la noche del lunes 14 de abril cuando el nivel subió a rojo, se prendieron las alarmas y la población debió evacuar en medio de las situaciones más adversas porque la erupción era inminente. Pasamos a un periodo de relativa calma o calma chicha, como dicen por ahí, durante los meses de mayo, junio, julio y parte de agosto, que vino a ser interrumpido en el último mes cuando se ha presentado una serie de temblores, algunos con intensidades por encima de 4 en la escala de Richter y que en su gran mayoría se ubican en el complejo volcánico Nevado del Huila. Ok, hasta ahí Manuel. No, entonces, desde esta perspectiva, Manuel, que es maestro de profesión e historiador local por afición, quien no es NASA, pero que ha vivido toda su vida en tierra adentro y se define a sí mismo como un belalcazuno de pura cepa, pues, parece un opita, ¿no? Tiene pelo claro y ojos claros. A la incertidumbre que trae consigo la presencia de grupos armados en el territorio se sumaba en 2007 la calma chicha que se deriva de la repetición de la avalancha del 94. Lo que se creía imposible había vuelto a pasar.
Como nunca antes, los belalcasunos se sentían a merced del volcán y de fuerzas que no controlan. Algunos optaron por abandonar Belalcázar, se fueron a vivir a Popayán, Piendamó, Cali o Bogotá. Los que se quedaron han aprendido a convivir con el sistema de alarmas que retumba siempre al mediodía para comprobar su funcionamiento, con los reportes regulares de Ingiominas y con los kits de emergencia que mantienen a mano. La calma chicha de la violencia política, a su vez, también tiene una memoria profunda. Siguiente. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Más o menos? Estás bien, estamos Ok. bien, no hay problema. Bueno, me avisan. Dale. En cierto sentido, esta historia de violencia política data de 1908, cuando Belalcázar es fundado a orillas del río Páez, bajo la tutela del Nevado del Huila, en pleno corazón del mundo Páez, donde ya existía el pueblo de San Antonio de Ambostá, o Pueblito de la Sal, llamado así por las minas salinas trabajadas por negros esclavizados. La iglesia hizo de Belalcázar sede de un vicariato apostólico, cuya presencia ha sido resentida desde sus inicios por la población indígena. Pero habría que esperar a la presidencia de Laureano Gómez para que las relaciones se tornaran abiertamente violentas. Tras ganar las elecciones de 1950, el Partido Conservador reemplazó a los funcionarios locales liberales en todo el país. A Belalcázar llegó el tristemente célebre Santos Rincón, conservador con formación militar, a ocupar la alcaldía. El sacerdote vicentino David González, quien por esas fechas evangelizaba en tierra adentro, a pesar de mostrarse satisfecho por el retorno de los conservadores al poder, no pudo evitar tomar nota de la brutalidad del nuevo mandatario. Había empezado lo que él llamó la era de la dinamita. Siguiendo instrucciones del partido, Santos Rincón se embarcó en una campaña de conservatización de tierra adentro con el fin de expulsar a liberales y comunistas del territorio. Cuenta el padre González cómo fueron volados sus hogares y negocios. Por un tiempo el estruendo de la dinamita se volvió habitual. El nuevo alcalde hostigaba a sus adversarios en plena plaza pública y sin pensarlo dos veces enviaba a la cárcel a quienes se atrevían a enfrentarlo. Tachados de comunistas, acosados a diario, muchos liberales abandonaron Belalcázar para buscar refugio en la cordillera. El misionero se muestra contrario a estas tácticas intimidatorias. Y aquí cito a González. ¿Se trata de hacer conservador a todo el pueblo de tierra adentro? Ojalá se logre. Mas para ello es preciso convencerlo de que la doctrina conservadora ampara la propiedad, quiere y busca la armonía entre los ciudadanos, garantiza la paz, hace amable la vida. Hay que mostrarle que la doctrina conservadora está en la entraña del pueblo colombiano. En esa forma, veríamos gozosos engrosar las filas. Mas para lograr tan noble fin, no es admisible que se ponga la boca del fusil ante el pecho de un hombre y se le exija, so pena de la vida, que reniegue de un ideal, cualquiera que sea, y abrace otro. Eso es aniquilar la persona humana. Hasta ahí el padre González. Finalmente, la tensión estalló el día nefando del 28 de enero de 1950, cuando se puso en obra el plan de sangre y exterminio de borrar el nombre y huellas de todo elemento adicto al gobierno. Se trataba de un plan diabólico, entre comillas, diseñado por carreteros liberales y apóstatas de la religión católica y convertidos en protestantes evangélicos. A las 5 de la mañana se oyeron las primeras explosiones. La dinamita y los machetes obligaron a la gente a esconderse en las montañas. Quienes no encontraron escondedero corrieron una suerte terrible. Las balas horadaron los pechos, esto es el padre González, los machetes destrozaron las carnes, los cuchillos sacaron las lenguas, los victimarios arrastraron los cadáveres y los arrojaron a la tormentosa corriente. En retaliación, los rebeldes se lanzaron sobre las poblaciones de Toes e Irlanda en el norte de tierra adentro y en el camino la turba de fascinerosos fue engrosando con la imbecilidad indígena. Obviamente ese es el padre, ¿no? Pronto el llano estuvo invadido por indios y zambos. La violencia desbocada se ensañó con tierra adentro por 2 días más hasta que finalmente la policía hizo presencia y asesinó a 6 rebeldes. En su huida, los insurgentes quemaron lo que encontraron a su paso. El padre González recorrió el valle a caballo inventariando los daños. Y aquí va el padre. A lo largo de los ríos Címbola y El Salado, muchos kilómetros en ambas orillas, solo se veían montones de ceniza y ruinas en lo que antes habían sido viviendas. Multitud de mujeres y niños vagando, toda la multitud sin pan y sin abrigo. Cuando se creía que la calma se había restablecido, se organizó la cacería de hombres. La orden de Santos Rincón fue tenebrosa: a botar un derrumbe. Los capturados por la policía fueron conducidos al puente de Cuetando.
Y aquí sí puedes poner la siguiente. Ahí está. Allí fusilaron 9 hombres cuyos cuerpos se precipitaron al fondo de las turbias aguas del país. El macabro derrumbe se repitió en numerosas ocasiones como parte de lo que Santos Rincón llamó el saneamiento de tierra adentro. Durante décadas el puente permaneció como testigo mudo de la matanza, los impactos de bala marcados en sus barandas. La avalancha del 94 lo sepultó, o sea, ese puente que están viendo ya no existe, y con él parte de la memoria de los infames derrumbes. Fue reemplazado por un puente militar que sufría la misma suerte de su antecesor con la avalancha de 2008. Ahora hay un nuevo puente muchísimo más grande y mucho más alto. Resulta perturbador pensar en las resonancias de estos modos de destrucción, la cercanía y la total disparidad de estas avalanchas y derrumbes. Al contrario de los casos que hemos examinado hasta acá, la contaminación se da en dirección inversa. Ya no son las fuerzas naturales que se socializan, sino la violencia política que se naturaliza. El asesinato imita de modo perverso el mecanismo de un derrumbe. Se pretende disfrazar la historia humana de historia natural. Los derrumbes de Santos Rincón y las avalanchas del Páez enmarcan un mundo signado por la calma chicha, por la tensa calma en la que se presiente la próxima manifestación de la violencia, que en tierra adentro puede venir por igual de los embates geológicos y las intrigas de la política. Los derrumbes de Santos Rincón llevaron la violencia a un momentáneo paroxismo a mediados de los 50. Los pájaros o chulavitas, es decir, la policía conservadora, irrumpían en mitad de la noche en busca de comunistas. Panfletos amenazantes circulaban por doquier. El 17 de marzo de 1965, la guerrilla contraatacó. La siguiente, Luis. Una cuadrilla de las FARC comandada por Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, disparó contra un bus de servicio público cerca de Insá. 2 monjas de la Orden de la Madre Laura y un policía fallecieron. Cuando el alcalde junto a algunos pobladores bajaron a auxiliar a los heridos, fueron recibidos con ráfagas de fusil. 17 personas más murieron. Ese es como el memorial que hay en ese sitio, ¿no? Días después del ataque, la guerrilla alegó estarse defendiendo de los disparos de un policía que conducía a un convicto a la cárcel de Popayán. Tras los asesinatos, Tiro Fijo pronunció un discurso en la Plaza del Pueblo. Aseguraba estar allí para que la gente comprobara que no era un monstruo que devoraba niños, tal y como aseguraba el gobierno. Luego de robar la caja agraria y algunos negocios, volvieron a internarse en las montañas. Parece ser que años después Tiro Fijo lamentó la matanza de Insá. Aparentemente, en una conferencia interna reconoció el error estratégico que habían cometido con estas palabras. Si alguien le mata al pueblo lo que él quiere y venera, y además ese alguien es un movimiento revolucionario, la revolución va a encontrar aquí el más grande obstáculo, porque ese pueblo no va a creer en la revolución y va a repudiar al jefe de la revolución, que es nuestro partido. Casi 50 años después, el 7 de diciembre de 2013, las FARC hicieron volar un carro bomba en la misma plaza en la que Tiro Fijo alguna vez quiso granjearse las simpatías de los lugareños. 9 personas murieron y 40 resultaron gravemente heridas. La era de la dinamita no murió con los muertos de Santos Rincón o la memoria del padre González. Desafortunadamente, la violencia continúa su asedio. En más de una ocasión, durante nuestras conversaciones, Manuel se ha referido a su amada tierra como una sede del sufrimiento. Han sido demasiadas avalanchas y demasiados derrumbes. Siguiente. Ya ha pasado la tercera avalancha, es decir, es 2008, y Manuel escribe lo siguiente. De la tragedia del pasado 20 de noviembre, una de las imágenes que más impacta es la de la Virgen Milagrosa que se encuentra en el parquecito a la entrada de la Normal. Todo a su alrededor fue destruido, arrasado por las aguas desbocadas, consumido por el lodo. Pero la Virgen siguió ahí, de pie, en medio de ese desierto de desolación, con el barro hasta las rodillas, pero con sus brazos abiertos como queriendo decir, bienvenidos, no todo está acabado, aquí estoy yo. ¿Milagro? Milagro, se pregunta y se responde Manuel en su columna del número 14 de El Enjambre, el boletín informativo que él mismo edita, prometiendo una avalancha de información para tierra adentro. Luego pregunta al lector, ¿qué nos quiere decir la Virgen? Sí, en efecto, un milagro es el hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Entonces, para él no cabe duda de que la imagen de la Virgen entre los escombros de la avalancha es milagrosa. Además, en tierra adentro no es extraño que desastres y milagros vayan de la mano. De hecho, Manuel es sobreviviente de las 3 avalanchas.
Así recuerda lo que vivió durante la primera avalancha, la del 6 de junio del 94. Por ejemplo, no se puede considerar como un milagro que en la tragedia del 94 las cerca de 80 personas que estábamos en el seminario menor indígena de Irlanda hubiésemos salido con vida y sin un rasguño cuando nos encontramos en el sitio más vulnerable y cercano al epicentro del sismo. Que la avalancha, faltando pocos metros para llegar al plantel, hubiese dado una vuelta y cogido por otro lado, y que entre los derrumbes que se vinieron sobre el seminario y la avalancha del río Páez hubiese quedado un espacio de unos 10 metros por el que todos fuimos a evacuar, desborda toda lógica natural. Se podría escribir una historia de tierra adentro en la que la imagen religiosa y la violencia se remitan una a otra. Una de las historias que más oí en Belalcázar es la de la imagen de Nuestra Señora de Fátima, que reposa en un pequeño nicho en una de las entradas al pueblo. En 1992 unas niñas la vieron llorar, pero nadie les prestó atención. 2 años después, el río Páez se convirtió en un monstruo de lodo que arrasó con la tercera parte de la población sin llegar a rozar el frágil refugio de la Virgen. ¿Habían sido sus lágrimas premonición de la destrucción por ocurrir? Algo similar ocurrió con la estatua de San Vicente de Paúl, que fue rescatada de los escombros del antiguo hospital, del todo intacta a pesar de haber sido hallada bajo toneladas de barro. Entrar en la perspectiva de un pueblo asediado por avalanchas, derrumbes y tomas guerrilleras impone la verdad del milagro. Impone recurrir a medios que permitan hacerle el quite a la crueldad de la finitud. Que la destrucción no sea ni del todo natural ni del todo humana, significa que siempre queda la esperanza de un milagro que le ponga un alto, por temporal que éste sea. Lo que no quiere decir que la gente de tierra adentro se haya cruzado de manos entregándose con resignación a un futuro sobre el que carecen de control. Y esto me parece clave. El plan de prevención territorial creado por los resguardos indígenas de tierra adentro con la coordinación de la Asociación de Cabildos NASA Chacha ha sido reconocido por su exitosa gestión del riesgo. La corporación NASA Kiwe, por su parte, ha reubicado decenas de familias que habitan en zonas de alto riesgo en viviendas que cuentan con servicios públicos. Las alcaldías de los últimos 20 años se han empeñado, con mayor o menor éxito, en reconstruir los puentes, caminos, escuelas, acueductos y puestos de salud que las avalanchas han destruido. No es esta una historia protagonizada por comunidades sin capacidad de acción. Lo que he intentado es examinar distintas instancias en las que fuerza y violencia, historia humana y natural, se vuelven indistinguibles, generando así incertidumbre y poblando el territorio con marcas de destrucción que hablan de una larga memoria de conflictos, enfrentamientos y desastres. El punto no es tan solo que no existen desastres naturales, porque estos serían resultado de procesos violentos de discriminación, precarización y pauperización propios del capitalismo contemporáneo. En esa medida, la historia natural es absorbida por la historia humana. Los desastres expresan desigualdades sociales. Son humanos, demasiado humanos. No obstante, y aunque pienso que esto tiene mucho de verdad, lo que quisiera apuntar antes de concluir es que la experiencia de tierra adentro parece enseñar que las fuerzas son lo más difícil de pensar, al contrario de las violencias. No es fácil hacer sentido de la destrucción sin recurrir a algún tipo de metafísica, de recurso extrahumano, de memoria antropomorfa, que daría a la violencia un lugar en la historia humana, o quizás simplemente la historia, sin cualificaciones. Rousseau imaginó un golpe divino al inicio de todo. Cada avalancha, cada toma guerrillera, cada asesinato parece requerir una instancia similar. Castigos y milagros divinos, cóleras volcánicas, derrumbes de cuerpos, quieren que la destrucción siempre sea algo más, manifestación de la violencia de una voluntad que sabe lo que hace. Siguiente, ya voy terminando. El principio de la crueldad de la finitud es otra perspectiva. Una que no es necesariamente ni la del indígena NASA, ni la del conquistador español, ni la del misionero vicentino, ni la del arqueólogo alemán, ni la del alcalde conservador, ni la de la experta vulcanóloga, ni la del maestro Belalcázar. Es la tal vez inconcebible perspectiva de las fuerzas. No es una perspectiva muy frecuentada. Es el intento de poner en palabras el carácter único y por tanto irremediable e inapelable de la realidad. Intenta idear fuerzas ciegas, sordas, mudas, que se abren paso a través de las cosas, creando y destruyendo planeta. Inapelables. Barro, agua, pedruscos, troncos, cadáveres de hombres y ganado pueden ser los vehículos a través de los que se abren camino. En esta perspectiva, toda existencia se despliega en medio de restos, escombros, ruinas. El detrito de la creación. Esa, por ejemplo, es una ruina del seminario indígena Páez en Irlanda. Violencia creadora, creación destructiva. Ni vida, ni muerte, ni naturaleza, ni política. Solo cambio.
La crueldad de lo finito significa que el ser humano tan solo es un vector más, con frecuencia prescindible, en el teatro del cosmos que está siendo recorrido de punta a punta por diversos objetos que desatan sus fuerzas, casi siempre en total soledad, que no dependen de nosotros. La figura de la Virgen se erige sobre el sistema mineral en medio de fuerzas volcánicas, tectónicas, hidráulicas, por entero impasibles a los deseos y voluntades humanos. Realidad sin milagros esta, en la que los intervalos siempre son exactamente suficientes, ni más ni menos de lo que les corresponde. De momento parece irremediable que esa perspectiva que propongo sea incipiente, en permanente tensión y cohabite con la del milagro, la del viejo canoso, la del cacique hecho montaña, la de la conservatización y sus derrumbes humanos, o la de la avalancha que se desprende de la roca volcánica sedimentada durante años 50. Siguiente, ya ahora sí estoy terminando. No obstante, no promulgo una suerte de pluralismo de perspectivas en el cual todas cuentan por igual. La perspectiva de la finitud abarca a las demás por no suponer ningún tipo de voluntad, aunque sin llegar nunca a subsumirlas o desmentirlas. Coexisten en un orden estético, resuenan entre sí. La omnipresencia de la violencia, en desmedro de las fuerzas, debería llevarnos a meditar acerca de que el otro lado de la belleza de la existencia es la incesante calamidad de toda historia, sea humana, geológica, divina o en última instancia cósmica. La belleza del nevado recortándose contra los cielos despejados es la otra cara de la destrucción volcánica. Adoptar la perspectiva de dicha calamidad podría perturbar aquel supuesto callado del mundo contemporáneo que se desprende del accidente de Rousseau y que separa las fuerzas de las violencias. Una vez entra en la perspectiva de Chumbipe o la del viejo canoso, todo se vuelve animado y adquiere conciencia. El volcán no simplemente hace erupción. A través de él, por el contrario, los ancestros ponen orden en el mundo. Así me lo explicó Natalia Caicedo, quien durante más de 15 años ha acompañado al Consejo Regional Indígena del Cauca en la construcción de proyectos de educación comunitaria. Lo que a los ojos de tierra afuera se revela como un desastre producto de la mala fortuna, para los NASA de tierra adentro se trata de una expresión de la capacidad de previsión de la madre tierra, de Kiwe. En efecto, las sucesivas avalanchas de 2007 y 2008 ahuyentaron a aquellos agentes económicos que poco después se verían atraídos por las locomotoras para el desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos. El volcán evitó la irrupción en tierra adentro de la destrucción que suelen traer consigo el desarrollo y el progreso. ¿Dónde termina la fuerza y dónde empieza la violencia en esta historia? ¿En la memoria de este rincón del planeta? El principio de finitud dicta que las fuerzas del volcán y el río acabaron vidas humanas y no humanas de forma ciega, indiscriminada. Coacción, creación y destrucción se confunden en un mundo cruel en virtud de la irreversibilidad de lo que en él tiene lugar. Y cruel también porque lo que hoy es, mañana no será. Su existencia es impasible a la nuestra. Por su parte, la fe católica de los belalcasunos entiende que la avalancha pone a prueba la fe de una comunidad en su Dios. Es su milagro. La cosmología NASA, a su turno, entiende que la Tierra expresó una intención y la hizo realidad de manera violenta. Es su enojo. A diferencia de las fuerzas, la violencia instaura existencias conscientes de sí. Las crea e instituye tanto como las aniquila y abole. Examinar los modos de destrucción implica entrar en la perspectiva de la violencia como instauradora de mundos. En eso consiste la cosmicidad de la violencia, en su poder de hacer ver nuevos seres, de hacer ver lo que otros ya han visto. El volcán nevado, en su irascibilidad de viejo canoso, hace ver los abismos de tiempo de los que provienen los dioses de piedra. La furia de los Mewe hace ver el sol que respira en las entrañas de la tierra. Los derrumbes de Santo Rincón hacen ver la mezquindad de la política y la ambición del poder. La Virgen en el barro hace ver la necesidad del milagro para soportar la vida. La violencia engendra cosmos. A pesar de tanta muerte, Kiwe permanece. La gente de tierra adentro lo sabe. Sabe que la cordillera baila en el abismo y que los dioses se tambalean un poco apenas. El 29 de noviembre de 2008, al final de una reunión convocada en La Plata, Huila, para hacer un balance de los daños causados por la tercera avalancha, James Arbey Yasno, entonces alcalde de Belalcázar, saludó a la gente de tierra adentro deseándole una avalancha de amor y fraternidad, poniendo en juego todas las perspectivas a la vez, haciéndolas resonar por un breve instante.
el saludo fue recibido entre risas, tan justo como cruel. En un breve instante puso en juego la memoria de aquel intervalo suficiente que abren y cierran tanto el saludo como el desastre. Eso es. Muchísimas gracias, Diego. Mira que me sacó a mí el computador, pero creo que ya está funcionando acá por este lado. Esto me tocó por el celular. Ay, me perdí el último pedazo, qué lástima. Pero el último pedacito. Me perdí la conclusión. Bueno, entonces, para las amigas y amigos que están conectados, ¿quién tiene preguntas? Mientras a mí me funciona el computador, entonces les voy a pedir a que me ayuden. ¿Quién tiene preguntas? Yo quisiera empezar a hacer así como dos así que me surgieron mientras hacía la presentación, que me pareció súper chévere, me gustó mucho. Dos que son de puro chisme. La primera, si no hay historia allá en Belalcázar acerca de maldiciones de curas o brujos, que en otros lados son tan comunes en este tipo de eventos. Esa es una. La otra es más, digamos, con una pequeña intervención chiquita. Me llama mucho la atención el hecho de que, digamos, en el juego que tú estás proponiendo entre la historia natural y la historia humana, siempre que se habla de estos eventos, parece que eso ocurre por fuera de las dos y eventualmente eso deviene es pura historia sagrada. O sea, es decir, una cosa bíblica. En Armero eso es evidente, digamos, como que siempre que se habla de Armero se habla en tono bíblico, tanto que los sobrevivientes se llamaron armeritas y empezaron a vivir una vida sagrada de señalados por lo sagrado. Bueno, el caso es que en eso me llama mucho la atención la figura de Marta Calvache, que es tan importante para ambos en muchos lados. Entonces, no sé si puedas contarnos un poco más de Marta Calvache, si tengas algo allí más elaborado. Me parece impresionante esta persona. Bueno, sí, yo he querido hablar con Marta Calvache y siempre nos hemos cruzado, no ha sido posible. Sobre las maldiciones, sí, sobre todo está el personaje del duende. El duende es muy ubicuo. De hecho, el hijo, porque tiene hijo o hija, de Manuel, que es esta persona que yo cito tanto, que realmente ha sido como sin Manuel yo no habría podido hacer esto. Muy generoso, realmente. El hijo de Manuel, recién nació, a los pocos días de haber nacido, comenzó a sufrir de una diarrea y fiebre y no le paraba y lo llevaron al médico, ¿no? Al hospital ahí del pueblo. Ahora tiene un hospital de primer nivel, gracias a la avalancha, ¿no? Pero en ese momento, imagino, al puesto de salud y le daban los remedios y nada, no le paraba. Y entonces un indígena les dice, ¿por qué no llevan pues donde el médico espiritual, donde el tehuala que lo revise? Y el señor va y sí, en efecto, dice, mira, tiene el duende. El niño tiene el duende y usted tiene que hacer esto y si no se le va a morir. Y Manuel es muy católico, va muchas veces, va todos los domingos a misa y se sabe toda la historia, porque además él estudió con los vicentinos, él fue profesor del seminario indígena Páez, entonces, sí, él tiene una relación muy cercana con la iglesia y muy escépticamente, pero pues un poco en el desespero de que el hijo no se recuperaba, lo llevó y funcionó. Entonces me dice, profe, yo no sé eso qué será, pero funcionó. Entonces esas historias de duendes y de hechizos, pero más como hechizos, es que esta cosa como el sucio y esas cosas sí hay bastantes. Pero no las he, digamos, como perseguido sistemáticamente, sino que a veces salen en las conversaciones. Y esta historia que cuento ahí del arqueólogo, que pues prefiero no mencionarlo, sí, también todo el mundo la cuenta, sobre todo en el área del parque arqueológico, porque Tierra Adentro es bastante grande, pero en el área del parque arqueológico todo el mundo cuenta esta historia del tipo que se metió sin permiso y por eso la gente le tiene tanto recelo a que el turismo se masifique, ¿sí? Porque tienen temor de que la gente pues venga a hacer cosas similares. Eso por un lado. Y de Marta Calvache, pues sé lo que he podido leer sobre ella, no hemos podido coincidir nunca, pero me parece también una historia fascinante. Es como, de hecho, si alguien está interesado, hay un libro que estamos hablando de Victoria Bruce, una periodista
gringa que se llama Sin Peligro Aparente. En realidad esto es sobre Armero. Pero entonces ahí aparece Marta Calvache muy joven, una de las primeras vulcanólogas. Lo interesante de Armero es que cuando eso pasa en este país, nadie sabía de volcanes, pero nadie, o sea, nadie. La gente que supervisaba los pocos sismógrafos que habían eran la gente de los parques, del parque natural, y nadie sabía cómo leer esas rayitas, nadie sabía eso, cómo traducirlo. Entonces, una de las primeras personas capacitadas en esto es Marta Calvache, que es una persona bajita y con esas energías impresionantes, y ha recorrido el mundo conociendo volcanes. Y entonces ella visita, visita al pueblo en 2007, y viene como con esta experticia, pero en esta forma como muy coloquial de contarles cómo son las cosas, ¿no? Entonces esta cosa me parece muy chistoso de que el volcán es como un tipo, como un hombre caprichoso, nadie sabe qué quieren, ¿cierto? Entonces como que no los abruma con el lenguaje técnico que a veces pasa cuando en las relaciones con geominas, por ejemplo, sino que ella busca como un punto donde las historias converjan, donde la historia de los que ella estudia, geológica, vulcanológica, converja con la historia de esta gente y se puedan entender. Entonces ese trabajo de traducción que ella hace ahí me parece muy bonito. Bueno, compañeras, compañeros, quien quiera la palabra puede tomársela. Yo acá tengo otras anotaciones, pero no quiero aprovecharme yo solo del profesor Diego. Entonces, porfa, quienes quieran preguntar. Yo estoy con el celular porque mi internet se murió, algo pasó, le pasó un desastre el día de hoy. Entonces, un accidente. Sí, un accidente. Entonces, por favor, tómense la palabra. Si no se toman la palabra, pues ahí está. A ver. Sí, o también pueden escribirlo por el chat. Sí, pueden escribirlo, pero ahí te toca a ti leerlo porque yo no tengo ni idea cómo hacer yo esto. Yo lo tengo aquí, por eso digo, si alguien no se siente cómodo, puede decirlo. Si les da culillo, entonces por el chat. Eso. Entonces, mientras se antojan, es que ahí hay otra cosa, decir que a mí me parece que lo que viene pasando es que esa oposición entre la historia natural y la historia social es muy nuestra de las universidades, como que a la gente esa vaina ni le va ni le viene, y lo que empieza a ocurrir, es decir, fíjese que tal vez me respondiste muy bacana la pregunta que hice, porque tal vez el lugar del cura o el brujo que maldice realmente lo ocupa estructuralmente, si nos ponemos en esas, es el arqueólogo, que es el que toca lo que no debe tocar y hace que se venga la avalancha. Entonces es el arqueólogo brujo y la vulcanóloga santa, que además es leída de esa manera, como una persona como bondadosa, que no es como debería ser, o sea, que es extraña. Y siento que en estos mundos campesinos e indígenas, es decir, lo que te decía ahora a propósito de Armero, toda historia es sagrada. O sea, no existe en la historia, y mucho menos a propósito del desastre, nada que no tenga que ver con lo sagrado, porque todo esto tiene que ver, y creo que ahí tú lo tienes absolutamente claro de una manera muy bella, todo esto tiene que ver es con el destino, con el sentido de la existencia, finalmente. O sea, eso es lo que está en juego. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso se vuelve una vaina se vuelve historia sagrada. No hay historia que no sea sagrada en ese sentido. Sí, y tienes toda la razón, y eso a veces nos pasa pues a los que estamos en estas cosas, pero como esto es un poco herencia o resultado de la tesis doctoral, entonces una de las cosas que le piden a uno cuando está en el proceso es como, bueno, ¿qué es lo nuevo? Sí, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que estás tú aportando? Y entonces existe toda esta literatura seguramente muy anglosajona, que yo ahí menciono muy rápidamente, cuya novedad es como mostrar que los desastres naturales, o pretender mostrar que los desastres naturales no son tal cosa, sino que los desastres siempre son como socioculturales, socioambientales o algo así, y que lo que hacen en realidad es exacerbar o poner en evidencia las disparidades sociales y las lógicas del capitalismo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces es un poco pensando en esa distinción con la que está operando esta gente, con la que yo después entro a decir, pero pues es que esa distinción es como muy, digamos, no tiene como mucha vida en el mundo del día a día, ¿cierto? Y sin embargo, pues me parece muy interesante que en muchos textos
digamos, de la cosmología occidental, esta idea otra vez de como que la sociedad viene después y es una separación y es una especie como casi que de maldición porque la sociedad nos impone el trabajo y nos impone la necesidad de vivir con otros, sí, como si fuera posterior, mientras que otras para un NASA eso no tiene ningún sentido, o sea, el volcán ya estaba ahí estaba la gente de NASA y sí, ya, se acabó, no existe un tiempo sin gente, ¿cierto? Es como rara esa idea. Y nosotros sí operamos con esa idea. Digamos, nosotros digamos como digamos, la ciencia occidental, un tiempo sin gente, que es como raro de pensar, ¿no? Para mucha gente. Ah, creo que alguien escribió algo en el chat. ¿Puedo leerlo, Luis? Sí, dale, porque yo paila. Bueno, no sé Juan Pablo dice, ¿en esas historias sagradas las lagunas tienen algún papel? Y Mónica Cuellar dice que tiene una pregunta. Entonces, Mónica, si quieres decirla una vez y yo respondo varias. Listo, sí. ¿Ahí me escuchas? Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Diego, muchas gracias por esa presentación. Me gustó muchísimo. Parece lo más estimulante. Gracias. Al mismo tiempo siento que es algo que como que necesito como volverla a oír. Siento que es algo que tiene muchas capas, ¿no? Como que, bueno, pero de hecho mi pregunta tiene que ver con eso y es que siento que a lo largo de toda la presentación estás dando vueltas, estás como girando en torno a cosas que es como que no se pueden decir, como que no se pueden entender completamente, excepto si uno da todas estas vueltas, ¿cierto? Y Sí. siento que, y eso es, para mí es parte de lo que hace que yo como, pucha, tengo que volverme a oír esto apenas salga en YouTube para, para dar esas vueltas, como... Seguirlo, sí. Sí, como volverlo a seguir, ¿no? O sea, pero no quiero decir como que esté, como que me haya parecido confusa tu charla, sino quiero decir que siento que hay una intención que es como que requiere que uno como que se sumerge y se vuelva a sumergir, como una cosa como de retornar. Ok. Bueno, entonces mi pregunta tiene que ver como con esa forma, ¿no? Y con la forma de tu escritura, o de pronto la pregunta es como, si entonces estás como girando en torno a esas cosas que no se pueden decir, pero de alguna manera decirlas o decir lo que estás diciendo, como Sí. es una forma, tu escritura, hay como una intención en tu escritura cuya forma termina siendo la forma de tratar de hacer parte de algo, de resonar con algo, ¿sí? Listo, sí. No sé, bueno, eso es lo que puedo decir. No, muchas gracias, Mónica. Porque sobre estas dos cosas puedo decir cositas. Es una pregunta, sí. Sí, no, y porque también entiendo que a Luis le interesa también que compartamos nuestros rayes. Entonces yo puedo también contar un poquito cómo llegó aquí. Porque es un camino largo. Y yo creo que si el texto es tan denso es porque llevo mucho tiempo dándole vueltas. Entonces, pero primero lo de las lagunas. Sí, claro, Juan Pablo, gracias por la pregunta. Las lagunas son centrales, o sea, el agua es central en este mundo de tierra adentro, en este mundo NASA, porque los NASA no están solamente en tierra adentro, están en el norte del Cauca, y hay NASA en Putumayo, ¿no? Aquí en el Valle hay un resguardo NASA, un cabildo NASA en la Universidad del Valle, por ejemplo. Pero en las lagunas y en las aguas nacen los caciques, ¿sí? Entonces, yo lo mencioné por ahí al principio, cuando hablo de las lagunas paridoras, en las lagunas nacen los caciques, ¿no? Y el rito del refrescamiento, que es con las varas de chonta, seguramente ustedes han visto cuando hay movilización indígena, de pronto en los noticieros, ustedes ven que ellos andan como con un palito que tiene como unas tiras de colores, eso es palo de chonta, ese es el bastón de mando, y el bastón de mando toca llevarlo a la laguna y meterlo en el agua, que eso es helado, para refrescarlo. Y cuando haces eso, refrescas el volcán, le bajas la temperatura del volcán, que me parece una idea bellísima, ¿no? Entonces, claro, las lagunas están ahí. De hecho, está la laguna de Juan Tama. O sea, Juan Tama nace de las aguas, ¿no? Y Juan Tama es esta figura también clave para entender pues la historia NASA. Entonces, sin duda, las lagunas, las aguas, los ríos, hacen parte de todo esto y de hecho están como unidas también. De hecho, hay muchas lagunas a las que tú tienes que pedir permiso antes de subir. ¿Sí? Ellos son muy reservados, no les gusta que la gente vaya simplemente allá a pescar o a nadar o a sacarse selfies, no, eso toca ir con ellos te llevan y toda la cosa. Entonces las lagunas son centrales. De hecho hay un libro, un texto de Hugo Portela, el profe, creo que de Unicauca, voy a buscarlo aquí rápido, ¿cierto? Que se llama como Gentes del Agua, aquí lo busco rápido en mis cosas,
pensamientos de las aguas en las montañas, ¿no? Coconucos, guambianos, paeses y yanaconas. Entonces, como para que te des una idea de la centralidad. Ahora, la pregunta de Mónica es un poquito más larga. Y pues como esto es como, entiendo que es más como un parche, ¿no? Como que hablemos y sea... Yo no convertí en libro mi tesis doctoral. Y se supone que debería haberlo hecho, ¿sí? Porque yo estoy en los Estados Unidos, entonces es como la ruta. Tú escribes esa vaina, sufres mucho, te gradúas y luego buscas un postdoc para que te den tiempo para convertirlo en libro y con ese proyecto de libro te vas a buscar trabajo. Yo no quería quedarme en Estados Unidos por diversas razones, después de haber estado allá. Yo le agradezco mucho a la universidad, pero no, la Academia Norteamericana me parece depredadora. Entonces, con el alma. Entonces, yo no quería quedarme. Y entonces, un lado, entonces me regresé y entonces ya no tenía esa necesidad de tener que escribir el libro. Y también porque yo sentía que yo no tenía un libro. Esa tesis, yo quedé como, bueno, cumplí el requisito, pero la tesis no quedé satisfecho. ¿Y por qué? Porque cuando yo llegué a Tierra Adentro estaba detrás de otra cosa. Entonces la historia es más larga y no los voy a contar toda la historia para no abrumarlos, pero básicamente yo llegué buscando historias de los vicentinos. Yo estaba interesado en la historia de evangelización en el Cauca. A mí me ha interesado con la historia de la iglesia, aunque no soy practicante, no soy religioso, pero me interesa. Y me interesa mucho esta literatura de los misioneros, de José de Acosta y de Jerónimo de Mendieta, ese tipo de cosas. De hecho, yo en un principio pensé que iba sobre eso a hacer mi tesis doctoral. Pero bueno, en fin. Entonces yo llegué buscando historias sobre la relación de los indígenas con la iglesia y fue muy difícil. Porque la mayoría de nazas no les gusta hablar de eso, en especial los nazas que están relacionados con el movimiento indígena, con el CRIC, todo esto, pues la iglesia no les cae bien, les cae gorda, entonces no quieren como uno contar eso. Y los curas son muy reservados porque piensan que uno, como es antropólogo, va a ir a contar cosas feas, cosas malas de ellos. Y entonces yo no arrancaba esa pinche tesis, yo estaba metido allá, mi familia aquí está, mi papá por ahí conectado, ¿sabe? Yo allá metido y no pasaba nada. Yo preguntando y nadie me daba, todo el mundo me da como por ahí unas entrevistas pendejas y en esos pueblitos, bueno, yo estaba como desesperado, no sabía muy bien qué iba a pasar con eso, que es un poco el trabajo de campo, uno de sus rayas. Y un día Manuel, pues que Manuel es como, algún día si a eso se vuelve el libro, tendré que estar en mis agradecimientos, obviamente. Manuel es profesor de la escuela y entonces profesor, me dijo, Diego, bueno, él me dice, profe, vamos a ir con los chicos a Irlanda, que es el pueblo donde estaba el seminario indígena. Unos chicos de la escuela que no conocen y no conocen cómo quedó eso allá arriba, ¿no? Las ruinas. ¿Quiere venir? Y yo ya sé, desparche, y dije, vámonos para Irlanda. Y me subo allá y entro y estoy allá parado y digo, ¿cómo no vi esto? Esta es la tesis, o sea, ¿cómo no veo las avalanchas? ¿Cómo no había visto yo las avalanchas? Por estar obsesionado con los curas y los misioneros, no había visto las avalanchas. Entonces, cuando yo encuentro, digo, esto es lo que realmente a mí me interesa, yo ya iba adelantadísimo. Entonces voy en tiempo, entonces después voy donde mi directora, y mi directora me basea y dice, pero ¿cómo vas a hacer ese cambio ahora? Pero yo jodijo y que tengo que cambiar. Entonces digo, bueno, tienes que volver a escribir el prospecto. Eso fue una cosa terrible, me tocó volver a comenzar. Entonces la tesis salió casi que como ahí, a las patadas, porque yo entendí esto, fue al final de mi trabajo de campo, y yo necesitaba graduarme, necesitaba que me subieran el sueldo, bueno, todas las cosas, esas presiones que no son del oficio, pero en el oficio, y terminé sacando esa vaina. De hecho, mi esposa me encerró allá en la casa de mis suegros en un diciembre, dijo, termina esa vaina, porque si no todos nos vamos a enfermar, y allá me encerraron y terminé escribiendo esa vaina. Pero claro, yo sé que no está listo, que eso no es un libro, ¿sí? Y pues, digamos, lo cuento simplemente porque es parte del asunto, pero a mí me dieron ahí dice Raquel que es cierto lo que estoy contando. A mí me dieron un premio por la tesis, ya les gustó, dijeron eso, pero yo sabía que eso no era un libro. De hecho, yo estoy un poco en contra de que publiquen las tesis como libros así de una vez, eso me parece que es una mala práctica, pero en fin, eso son mis rayas. Entonces yo he seguido pensando en eso, Mónica, desde entonces. Entonces eso es como una acumulación de cosas y de cosas
que yo trato como de sintetizar en estas 20 páginas y seguramente es mucho. Y lo otro es la escritura, y tienes toda la razón, y ya me lo han dicho varias veces. Una vez presenté otra cosa, lo que conoció Luis Alberto sobre Bojayá, y alguien me decía después de la salida, en otro evento que lo leí, me dijo, está muy chévere, profe, pero eso toca como embarcarse con usted y seguirlo, porque no es como una, sí, no hay como una idea y luego se desprende todo lo demás. Y de pronto yo confío un poco en la escritura, que digamos como que los argumentos nuestros son como de otro tipo, ¿cierto? No es como la hipótesis y vente compruebo la hipótesis, sino es en la escritura, y a mí no me gusta ser muy didáctico, como decirle al lector, y entonces aquí puedes ver cómo, ¿no? Pues yo les decía, tengan en cuenta la cosa esta de las estatuas que se mueven y de que lo de Buenaventura, ténganlo en la mente. Y yo volví a eso ya hasta el final, ¿sí? Yo no sé si eso sea una buena forma de operar, yo no sé si eso sea una buena escritura, pero digamos esa forma en que yo encuentro como de darle sentido a estas cosas, ¿cierto? Y es un poco como, pues esto está en una experiencia, ¿cierto? De mis idas allá, de mis frustraciones, de la gente tan chévere que he encontrado, de lo difícil que ha sido hacer trabajo de campo en tierra adentro, de mis angustias en el trabajo, todas esas cosas como que se terminan ahí decantando. Y a mí me gusta escribir así, yo como una especie como de ensayo. A mí me gusta mucho el ensayo frente al paper académico que es tan horrible. Y eso es bueno y malo, es bueno y malo. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero yo puedo compartir el texto si de verdad quedan con la idea de querer volver sobre la cosa. Pero entiendo. Sí, ¿puedo decir una cosa? ¿Me puedo atravesar? Sí, dale, claro, con gusto, Sí. sí. No, es que quiero solo decir que por un lado me siento muy en sintonía con lo que estás haciendo sobre la escritura y quiero aclarar como que no, mejor dicho, no era una queja, ¿no? Como de me tocó volver a leer esto, sino al contrario, es como lo que siento es que parte de lo que cautiva como de tu forma de presentar esto es que como que la escritura parece que fuera, no sé, como geológica también, ¿sí? Como que tienes, como que es fuerza también dentro de lo que estás diciendo, ¿cierto? Y entonces a uno como que lo sacude y uno no queda, como dices, con una idea en la punta de la mano, como, ay, hoy fue no sé, una conferencia que sea esto y esto y esto, y me parece interesante por esto. Uno como que no puede decir muy bien, porque fue que sintió unas cosas y como que entendió algo, pero como que no se puede decir bien, ¿cierto? Y a mí me llama muchísimo la atención, pues, estos momentos, o pues me inspiran y me motivan a encontrarme con textos así, que hacen que la escritura diga un montón de cosas sin decir algo que uno pueda como solucionar, ¿sí? Con una frase, ¿sí? Como que no estás resolviendo cosas, sino como metiéndole a uno en un problema que le va a durar, ¿sí? Ah, eso está chévere. Nunca lo había pensado así. Eso está bonito. Y gracias por lo de la lectura, la escritura como cosa geológica. Me parece un piropo, me gusta. No, y también yo no lo tomé, Mónica, como una especie como de reclamo frente a mí, sino que eso trae sus consecuencias. ¿Cierto? Digamos, por ejemplo, ¿dónde puedes publicar? ¿Qué tipo de revistas le dan paso a esto? ¿Sí? Cosas de estilo. Por ejemplo, Luis. ¿quién lo cita? Porque no se sabe qué fue lo que dijo. Eso es, no estoy... Por ejemplo, ¿quién lo cita? Sí, ¿no? Es cierto, también. Porque yo tengo ese problema. Yo creo que a veces, sobre todo en los congresos, cada vez que hay congreso de antropología, yo digo, bueno, ¿en qué mesa voy yo? ¿Sí? Y yo creo que hay mucha gente no sabe muy bien invitarme para qué, de qué ese tipo de qué va a hablar. Como, ¿sí? Entonces se pone ahí en un lugar un poco extraño, ¿sí? Porque no soy el que habla de raza, ni soy el que habla de género, ni el que habla del conflicto. Entonces, ¿de qué? No sé, pero bueno. Hay que hacer lo que uno quiere. El intervalo suficiente es corto, entonces hay que aprovecharlo para lo que uno quiere. Intervalo suficiente. Muy bravo, haciendo lo que le piden a los demás. Sí, qué chévere que esté diciendo estas cosas, me gusta mucho. Pero yo creo que ha traído sus costos, que te da sus costos. A ver, hable de los costos. No, simplemente que yo me demoro mucho más en escribir, entonces he publicado, pero no tanto, ¿sí? El libro todavía está ahí en proyecto, y eso, como que siento que no es como que, Cagüey es el que sabe de tal cosa, ¿sí? Como que no, si voy a hablar de multiculturalismo, entonces yo ya sé quiénes son las 3 personas que tengo que invitar. Si vamos a hacer un congreso sobre conflicto armado, entonces estas son las personas que hay que invitar, ¿sí? Entonces como que Cagüey es como que no sabe, pues un poco me pareció chévere que me invitara a Luis,
porque entonces trae esos costos, pero no sé, también es que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Es como, y yo jodo tanto con la escritura y jodo tanto a mis propios estudiantes, que ellos saben, con la escritura, que entonces como escribir después cualquier cosa me parece como... Eso es la recagada. Sí. Ahí tenemos un serio problema y un lugar para trabajar mucho en la antropología colombiana, porque justamente no parece que preocupe mucho. Esa apuesta de lo que hablaba ahora Mónica y también de lo que habla usted, y es digamos, la necesidad de ensayar en antropología, ¿no? Es cosa tan a veces árida cuando no hay ensayo de nada y todo se da, digamos, de forma tan seca. Todo Y lo contrario en este caso. a mí me parece que avalanchado. predecible, de pronto pues no todo el mundo tiene que describir pues, así como con el estilo, pero el Miller además es como que se vuelve predecible, en caso la mayoría de cosas que uno lee es como que uno ya sabe para dónde va, ¿sí? No, ya está dicho desde antes. Exacto, el Estado tal cosa, bueno, prefiero no poner ejemplos porque prefiero eso va a estar grabado y después de pronto alguien se choca. Pero sí, lo que yo siento es como que, y a veces los estudiantes cuando están narrando como quieren montarse en una narrativa que ya está montada, ¿cierto? Entonces, esto, profesor, de resistencia. Yo, pues no es cierto. Claro. O sea, ni siquiera has estado allá, ¿cómo sabes que sobre la resistencia? ¿Sí? Ni siquiera conoces el lugar. Entonces, como que hay unas ciertas narrativas ya montadas y pues eso facilita un montón de cosas, como por ejemplo que te publiquen y te publiquen y te publiquen, porque pues el artículo es como un poco una reiteración de otros artículos. Yo no sé, yo afortunadamente tengo un lugar donde no me han jodido tanto con esto y he podido un poco hacerme el pendejo y más o menos publicar a mi ritmo, pero eso no es tan fácil, ¿no? En muchas otras partes o publicas o publicas o publicas. Sí. Hay una cosa en el chat, espérate que alguien escribió en el chat, María Camila Aripaca. Como diría Haraway, ¿por qué contar este tipo de historias cuando no hay más que inicios y ningún final? Porque existen responsabilidades bastante definidas que se ven fortalecidas en este tipo de historias. Sí, estoy de acuerdo, pero no sé si te refieres, María Camila, ¿esas historias te refieres a mí, a la que contar o a las que se está contando? Bueno, a las que se están contando es un tal poco vez, más... Sí. Sí, a las que se está contando un poco el argumento de que lo que hay es un poco de historias atravesadas y uno puede perseguirlas, untarse. Sí, de acuerdo, pero yo entiendo, no es fácil porque uno siempre, se habla mucho del síndrome de impostor, ¿no? Y entonces uno siempre sabe dónde están los huecos de lo que uno hace, dónde falta trabajo, pero pues eso siempre va a ser, eso es la naturaleza del trabajo, ¿no? Entonces hay que irse arriesgando, ir botando cosas en lugar de cerrarlo siempre tan rápido. Esto se trata de tal cosa, ¿no? El capitalismo, entonces eso explica todo. Yo tengo con eso dificultades y por eso tengo que confesar, no leo tanto lo que publicamos, que hay algunas personas que sigo porque me gusta mucho cómo trabajan, pero no son tantas. No son tantas. Y tú tienes una cercanía, quisiera preguntarte por eso, que me ha parecido bacano, una cercanía como con teóricos del arte o artistas, ¿cómo es esa exploración un poco, sobre todo en lo de, bueno, en este también con lo de Enrique Buenaventura por un lado, pero en lo de las Torres Gemelas con estos artistas que me gustó tanto, me pareció chévere y no es usual que nuestra antropología haga ese tipo de exploración. Sí, es raro. De hecho, yo la otra vez estaba como pensando algún día ahí como que sea chévere dictar un curso de antropología del arte y no hay mucho, no hay mucho. Y me parece tan raro porque si hay un lugar donde uno puede como ver cristalizado, digamos, como el espíritu de un tiempo, de un grupo humano, todo eso, pues es el arte, ¿sí? Yo no sé, a mí me parece, y eso no quiere que sea bueno o mal arte, ¿sí? Puede ser cosas que uno ve y dice como esto es una chimbada, ¿sí? Uno de esos tipos de artistas todos hiperconceptuales, pero ese no es el punto, ¿sí? Porque no es tanto en la cosa estética, sino lo que está ahí como cristalizado, y a mí, otra vez, a mí me parece que ver en el arte que produce nuestra sociedad es fascinante. Otras, no, y otras, hay cosas que son malas o que por lo menos a mí no me gustan,
Ese no es el punto, ¿cierto? Nuevamente, reitero, es lo que se ve, se pueden ver en ellas. Es como una entrada tan potente a la forma en que la gente ve las cosas, al mundo, y yo no sé por qué lo tenemos tan descuidado, como si eso fuera una cosa pues, como de eso, de la historia del arte, o... entonces, pues no sé, simplemente yo como que busco, a mí me gusta mucho es como buscar como imágenes o objetos, como pequeñas cosas donde, digo, aquí está la entrada, o sea, aquí está como todo reunido, como aquí. Y en el arte eso es como muy, es uno de los sitios donde es más posible encontrar esas cosas. Sí, no sé, me parece. Y también y antropología del arte, no como antropología del campo artístico, digamos, que eso también se puede hacer, ¿cierto? Como, no sé, surge el grupo de Cali, por decir algo aquí. Eso también está bien, pero no, pero más como el arte, como una entrada a la, como lo quieren decir, cosmovisión, al sentido común, a la sociedad, ¿cierto? A mí me parece como un sitio muy, muy poderoso. A mí me gusta mucho con la música popular, uno puede entender muchas cosas. De hecho, a propósito de Armero, hay una canción buenísima de Los Legendarios, de Darío Gómez, cuando era de Los Legendarios, que se llama El Volcán de la Cruz, que además es una canción perfectamente conceptual porque nunca menciona ni la palabra cruz ni la palabra volcán. Y está contada toda la tragedia, es muy chévere. En clave, como siempre, de historia sagrada, que me gustó mucho ese pedazo. Bien, ¿quién más? Preguntas, intervenciones. Sí, cualquier cosa. Sobre el oficio, sobre qué es esta vida que escogimos. Tan intempestivo, que había sido intempestivo el hallazgo de este tema a propósito de tu tesis. Salido tan al final. Se cortó un poquito, pero me estás preguntando por lo que conté de estar allá arriba en el pueblo este. Creo que también se fue Luis. Si alguien quiere hablar, mientras vuelve Luis Alberto. Hola. Laura. Hola, Sí. ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola. A mí también me pareció muy chévere la intervención. Gracias, Diego. Y Con yo gusto. quisiera como de pronto como escuchar un poco más acerca de como de una idea que pones al final de, pues no es que la gente como que se haya entregado ahí a la fatalidad de, Sí. digamos, de este ambiente, ¿sí? Del lugar en que viven. Yo hago trabajo de campo en un lugar en el norte del Tolima, en que la gente vive como en un cañón muy profundo y entonces me interesa, claro. digamos, bueno, cómo hace la gente para vivir ahí, etcétera, y cómo trabajan y eso. Y yo me temo que en algún momento resulte acusada de ser una nueva determinista o algo así, porque... Sí. No sé, bueno, en fin, entonces como que quisiera escuchar un poco más acerca de eso. Sí, están, bueno, lo que dices de la reubicación, de planes de manejo, etcétera, pero de pronto también más como en la vida normal de la gente, que como con la convivencia con esa altísima incertidumbre de la vida en sitios como estos. Sí. Súper. Esa pregunta, Laura, yo también me la he hecho varias veces y es como, uno no quiere ser acusado de determinista geográfico, ¿no? Eso es como que lo digan uno que es racista o algo así, sí. O Venecia. Es un gran insulto, ¿cierto? Pero, pucha, si tú vives en unas montañas las impresionantes, hay cosas que puedes hacer y otras que no puedes hacer, ¿verdad? Es como, ¿cierto? Y si tú vives rodeado de estas cosas, ¿cómo te imaginas otras cosas? Pues que te vas a tener montañas en tu imaginación, porque las montañas están contigo todo el tiempo. Hay una frase muy célebre, o no es tan célebre, pero Borges dice que le gusta mucho el Martín Fierro, creo que es, porque el gaucho no ve la pampa, ¿sí? Y yo siempre he tenido esa frase, porque yo creo que la gente sí ve la pampa, o sea, la ve, lo que pasa es que no la ve como algo extraño, la ve de otros modos, ¿sí? Nosotros vemos la ciudad, por ejemplo, los que vivimos en ciudad. Lo que pasa es que no estamos todo el tiempo pensando que qué es la ciudad, pero la vemos, ¿no?
Entonces, ¿cómo ven ellos estas montañas? ¿Cómo ven ellos esos ríos? Es que no pueden no verlos, ¿cierto? Pero tampoco las ven como nosotros, como, uy, ese río tan grande o esa montaña tan alta, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que hay algo, hay que un poco por el énfasis tan culturalista y un énfasis muy fuerte en el lenguaje de cierta antropología de hace ya unos años, como que eso se ha perdido. Y entonces, yo estaba hablando de esto hace poco con alguien, como que entonces las montañas, los ríos y todo eso son como el escenario, ¿sí? Como el escenario donde suceden todas estas cosas. Pero, puta, ¿por qué ahí están allá metidas las FARC? Perdón. Porque hay mucha montaña, hermano, y si usted meterse allá es más fácil esconderse allá que esconderse, yo qué sé, en los llanos orientales, ¿sí? Como, ¿sí? Hay cosas que pues, permite y no permite, entonces la historia, digamos, se ve acotada o determinada de algún modo por el lugar en donde vives, ¿sí? Yo a eso no le veo como tanto misterio, lo que pasa es que entiendo que uno siempre está como con la cosa de que no lo vayan a acusar de que está diciendo uno que hay gente de montaña, hay gente de río y gente de mar, ¿sí? Cosas de ese estilo. ¿Y cómo la gente vive el día a día? Pues eso está muy interesante porque hay muchas cosas, podríamos hablar de esto tanto, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, sobre todo las veces que he regresado, y es como la cuestión generacional, ¿sí? Entonces Manuel y las personas con las que yo más he hablado, ya son gente que están en sus 50 y de los 50 para arriba. Entonces tienen como la memoria de las avalanchas y todo eso, y se viven quejando de los más jóvenes que ya no le ponen cuidado a eso, que viven como si eso no fuera importante, ¿sí? Entonces como que habría que ver una cuestión generacional, ¿cierto? No para todo el mundo el riesgo está tan presente. Eso por un lado. Y lo otro, hay una cosa que no hablé porque pues, no tenía el tiempo, pero hay digamos no sé, preocupación, pero todo el mundo, la gente está pensando sobre quedarse cortado el país, del aislamiento, ¿sí? De hecho, yo comienzo así mi tesis doctoral es con una noticia que por allá salió en un rinconcito, tal vez de un periódico del Cauca, que la guerrilla dejó una camioneta, una pick-up como con un par de bombas ahí en la parrilla de la camioneta, y con eso fue suficiente para cortar el pueblo del país, porque no había, pues hay otros caminos, pues unos caminos muy complejos y muy complicados para ir a La Plata, por ejemplo, a hacer sus vueltas de banco. Entonces, hay una de las cosas de las que la gente sí conversa muy frecuentemente sobre la carretera. ¿Cómo está la carretera? Principalmente hay dos formas de llegar a Belalcázar, una es por Insá y la otra por La Plata, ¿no? Entonces, del Huila o desde el Cauca. Y sobre todo la que viene desde, pues antes de Popayán, uno se desvía, esa pasa por un páramo que se llama el páramo de Guanacas, del cual también hablan los misioneros, porque allá se les murieron todas las mulas del mundo y les daba soroche y todo eso. Entonces, esa parte del camino es muy complicada y todavía hoy en día están intentando pavimentarla, entonces siempre si hay lluvias, hay avalanchas, hay derrumbes. Entonces la gente está siempre muy pendiente como de no quedarse desconectada del mundo, del país, ¿cierto? Entonces, y lo sienten como muy precario, como que con cualquier cosita, una pequeña camioneta con un par de bombas chiquitas ya es suficiente para cortar al mundo, porque entonces hasta que llegan los antiexplosivos y hacen todo el operativo, pasa una semana si estás de buenas, ¿no? Entonces en esa semana pues dejas de poder ir a los colegios o ir a La Plata al banco o lo que sea. Entonces eso es como muy interesante. Y otra cosa sobre la cual no he explorado mucho y me gustaría algún día, si tengo tiempo, hay una especie como de vulcanología vernácula. Y es que porque la gente se ha ido apropiando de los términos de Geominas, del enjambre. El enjambre es de hecho un término técnico de unos temblores pequeños que se dan en el cráter del volcán. Y entonces Manuel le pone el enjambre a su boletín, y tiene una columna que se llama fumarolas de actualidad, y otro que se llama piroclastos de no sé qué, y todas esas son términos traídos de Geominas, ¿cierto? Y entonces también eso me parece como fascinante, esa especie como de vulcanología como vernácula y como contrastar eso un poquito con el saber NASA otra vez acerca del volcán. Pero eso, otra vez, esas son cosas que no alcancé a explorar, pero de pronto, pues para lo que estás haciendo pueden ser pistas, ¿no? Y lo otro, sí. Tenían un chiste, una broma, y me dijeron, en el río no se baña nadie, primero, ¿sí? Porque el río todo el mundo le cogió mucho respeto.
Y lo otro, pues, una vez me contan que hay unas gringas que están para de paseo y se fueron a nadar al río y se suenan las alarmas. Y esas gringas casi se mueren, salieron casi que en bola corriendo, buscando allá el cerro, y todo el mundo cagaba la risa porque al mediodía todos los días suenan las alarmas para saber que están funcionando bien, ¿sí? Pero las gringas no sabían y casi se mueren ese día. Entonces yo creo que hay días que la gente ni se da cuenta que las alarmas suenan, ni se están haciendo su mercado, lo que van por ahí, de pronto eso pasa y ni se dan cuenta. Entonces, esas son como anécdotas medio tontas, pero pues que son lo que hacen la etnografía y que de pronto te pueden dar una idea de la gente cómo convive con esto, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Voy a contar más, pero pues... Buenísimo de las alarmas que tienen que estar sonando para saber que están vivas. Exacto, sí. No, sí. sí, me voy a reubicar porque me estoy quedando sin batería, pero aquí estoy. No sé si hay algo más, alguien más. Una cosita pequeña, con esto de la vulcanología vernácula, también hay una otra, digamos, ya no vulcanología, sino, digamos, un saber geológico profundo allí que se nota mucho en lo de Santos, ¿cómo es que se llama? Santos Rincones. Rincón. Sí, el man que hace los derrumbes, o sea, una cosa aterradora, por un lado, pero es que los derrumbes, en todo este mundo también, a todo derrumbe se le llama volcán, que esa es la paradoja. Y todo volcán es derrumbe, o sea, todo derrumbe es un volcán porque se vuelca la tierra, porque se desvolcana, dice la gente también. Y es una vaina de larga duración, ahí sí en nuestros Andes, la certeza de que el mundo está desvolcanando constantemente. Y eso hace parte de la vida cotidiana y hace parte de un saber de la gente digamos, muy arraigado y de larga data que yo creo, es decir, yo he tratado de explorar un poco, pero eso está también por estudiar, bien estudiado, en su relación allá con lo otro. Porque eso porque tiene algo chévere con otra de las discusiones bacanas que planteas, y es la noción de caída, de lo que cae, que tiene otra súper bacana, que esto algún día podremos llegar, y es con la gravedad, porque la gravedad y los eventos graves y la situación grave tiene que ver con la posibilidad de la caída. Entonces, ahí se juntan muchas ramas con la paradoja que uno ve, por lo menos por allá, por el lado del Tolima, y es que todo derrumbe, o que eventualmente los derrumbes son oportunidad de florescencia y de fortuna. Los derrumbes, las avalanchas por lo general dejan la tierra más fértil, porque es material volcánico. Entonces es destrucción, pero también como que siembra la posibilidad, pues, de que... De hecho, yo fui el año pasado, después de unos años de no haber ido, y quedé sorprendido cuando saqué esa foto de Chumbipe que les mostré a ustedes. Es como, ¿dónde está la avalancha? O sea, yo ya como he ido, entonces sé dónde está la avalancha, pero cualquier persona que vaya por primera vez no la ve porque ya el monte creció, ¿sí? Ya la tapó. Y claro, porque uno se centra por diferentes razones en las avalanchotas, esas inmensas, ¿no? La del 94 llega hasta la represa de Betania, o sea, es una cosa impresionante, mató un montón de pescados en la represa de Betania, eso es una cosa enorme. Pero casi todos los días hay un derrumbito por allá y otro derrumbito por allá, porque eso está lleno de quebraditas. Y además, pues hay un asunto también muy complicado con la deforestación y con la entrada de la ganadería y de cultivos, digamos, no nativos para evitar cosas que pues han ayudado otra vez a que pues las montañas se vengan más fácil, ¿no? Entonces ahí también hay un problema muy serio de uso del suelo, porque además los indígenas y los campesinos están en disputas ahí muy serias por la tierra, entonces hay gente que termina como empujada hacia arriba, pero se supone que en los páramos uno no puede cultivar, pero la gente no tiene donde más, entonces están deforestando también los páramos. Es una situación también muy complicada por ese lado. Entonces eso también hace pues que haya más derrumbes, pero una cosa así como a diaria, ¿no? Como que si tú tienes una quebradita en tu terreno, pues es mejor no construir la casa justo al lado de la quebradita, porque esa quebradita llueve un poco y se vuelve una cosa impresionante. La quebradita que destruyó Irlanda no es la avalancha del Paz. Después les podemos mostrar una foto que creo que estamos buscando sin tiempo. Viene aquí, la foto viene aquí, esa avalancha inmensa, y luego viene otra,
que es de una quebradita que se llama Musequinde, que parece que quiere decir chorro de arena, que me parece tan increíble. Musequinde tú la puedes saltar, coges un poquito de impulso y saltas, pero se creció de tal modo que acabó con el pueblo. Sí, tampoco era un pueblo enorme, pero en todo caso, ¿me entiendes? Destruyó un pueblo. Entonces, de pronto esas 3 avalanchas para los que estamos por fuera es como, uy, puta, esa gente cómo puede vivir en medio de esa cosa todo el tiempo, pero después uno da cuenta, pues, esas son muy grandes, pero hay otras más pequeñas con las que conviven frecuentemente. De hecho, esa quebradita del Salado que yo menciono está justo a la entrada del pueblo de Belalcázar, y si llueve mucho, generalmente se inunda ese barrio, que es un barrio de afros. Entonces, ahí hay como una convivencia más estrecha de la que yo encontré al principio, porque como el principio venía con esa idea como el desastre que irrumpe y destruye y todo eso, y poco a poco te vas dando cuenta que no es como tan bien, o como tan disruptor, o bueno, o que hay diferentes avalanchas. Es otra cosa que no tuve tiempo de entrar a eso, pero digamos, la avalancha 2007 se llama la avalancha de los pescados, porque pasa y saca todos los pescados del río y quedan ahí en la tierra. Entonces, después de que pasa la avalancha, la gente sale, baja y recoge los pescados. Entonces, también como que cada avalancha tuviese su propia personalidad. Pero tampoco he tenido mucho tiempo o posibilidad de explorar esas o las diferencias en las repeticiones. Muy impresionante eso. Muy chévere. Pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Muy chévere este intercambio. Haberte escuchado, tener la oportunidad de conocer tu trabajo con mayor profundidad y tenerte aquí, digamos, un poco más cerca. Creo que es una buena manera de conocernos. Sí, lástima esto de haber sido en Manizales. Hace rato no voy por allá. Claro. Manejada es chévere. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Cuando se pueda, lo haremos, con seguridad te traeremos. Entonces, muchísimas gracias a Diego, muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá. Muchas gracias, sí, a todos por asistir, muy amables, y muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias a Camila y a Mónica que están escribiendo ahí en el chat. Muchas gracias. Y a Ana. Con mucho gusto. Y también, si cualquier cosa, Luis tiene el texto, ¿sí? Si alguien lo quiere, pues Luis se los puede compartir, yo no tengo ningún problema. O si alguien quiere el texto de las Torres Gemelas también. Bueno, Luis también lo tiene. Lo comparto, yo puse cuando empezamos tu perfil de academia. De academia. Bueno. Pues ahí está. Ahí está todo, ¿no? Yo he publicado un poquito, ahí está todo. Hay una cosa cortitica como de 2 páginas sobre los milagros, que también publiqué el año pasado, entonces ahí pueden mirar. Entonces, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Voy a apagar aquí muy chévere el internet, la grabación.